Buenas noches, señoras y señores. Es un gusto estar frente a ustedes en esta oportunidad para desarrollar un tema que seguramente será de vuestro interés. Mi nombre es Josué Castillo, soy abogado inmobiliario y capacitador en temas de derecho inmobiliario. El día de hoy vamos a hablar de los contratos inmobiliarios. Vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla por acá. Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Esa es la foto del flyer, ¿no? Del profe ahí con su... Ahí estamos. Bien. El día de hoy vamos a hablar de los contratos inmobiliarios, básicamente de tres. Son el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento y el contrato de intermediación. ¿Ya? Me refiero al contrato de intermediación inmobiliaria, el contrato que puede celebrar un agente inmobiliario o una persona que está haciendo labores de corretaje inmobiliario entre el propietario y esta persona para conseguir un comprador o también un inquilino, ¿no? Un arrendatario. En cuanto al contrato de compraventa, vamos a ver sus formas, modalidades y los contratos preparatorios, las arras, vamos a ver de eso. Y el contrato de arrendamiento vamos a ver también un poquito en el tiempo las diferentes formas como se han venido celebrando los contratos y cuál es la forma más recomendable, ¿no? Hay contratos privados con firmas legalizadas, por escritura pública, por formulario FUA, los vamos a ir explicando cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Entonces, como vemos, es bastante extenso el material, el tema. Sin duda hay muchos más contratos en el mundo inmobiliario, pero ya son más específicos, son constructoras, son inversionistas. Acá lo que estamos es básico, digamos, para el público en general, ¿no? Todo el mundo compra o vende un inmueble, todo el mundo alquila o toma en arrendamiento un inmueble, y algunas personas se dedican a la intermediación. ¿Ven? Lo que vemos ahí abajo es mi página de Facebook, Josué Castillo, abogado inmobiliario, por si quieren abundar más en algunas explicaciones, suelo poner ahí videos y explicaciones. A ver, vamos a comenzar, señores, por referirnos al Código Civil, ¿ya? El Código Civil es un compendio de leyes, de normas que regulan las relaciones jurídicas entre las personas naturales, entre las empresas, en el sector privado, ¿no? Porque cuando interviene el Estado, los contratos tienen otra ley, hay una ley de contrataciones del Estado, entonces ahí no vamos a entrar, porque contratar con el Estado implica participar en una licitación, en un concurso público. Acá estamos hablando de contratos entre dos personas naturales o jurídicas del sector privado. Entonces, los contratos en general están regulados en el Código Civil. La noción de contratos en el Código Civil es la siguiente. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces, eso dice el artículo 1351 del Código Civil. ¿A qué se refiere cuando dice que es el acuerdo? Es un consenso, ¿verdad? Es una, digamos, concertación de ideas para darle forma a algo, y ese algo crea una relación jurídica que tiene una naturaleza patrimonial, es decir, hay algo de dinero de por medio, ¿no? Porque acuerdos puede haber muchos sobre muchas situaciones. En fin, contratos, para poner así un ejemplo muy sencillo, hay en la vida doméstica, en la vida cotidiana, pero no son pues contratos formales, contratos escritos, ¿no? Son contratos, acuerdos para realizar actividades a cambio de una contraprestación. Por ejemplo, una carrera, un taxi, yo le paro, ¿no?, al taxista, le pregunto cuánto me cobra hasta tal punto, tal lugar, me da un precio como una propuesta, yo le hago una contrapropuesta, negociamos, quedamos en un precio, me subo al vehículo, se ejecuta el servicio, le pago, o sea, se cumple mi obligación, y mi cuenta me ha dado que he negociado primero, he celebrado y he ejecutado un contrato. Claro, un contrato doméstico, un contrato verbal, ni no nos vamos a referir a ese tipo de contratos, pero es un ejemplo que tengo una idea cuando dice que es un acuerdo de partes para crear una relación jurídica de naturaleza patrimonial. ¿Okay? Siguiendo con la parte general, genérica, los contratos, dice, se perfeccionan por el consentimiento de las partes. Esta palabrita, el consentimiento, es básica, es fundamental. Los contratos son consensuales. Nosotros identificamos siempre a un contrato por su forma, ¿no? Vemos que generalmente es una hoja de papel, ¿verdad?, escrita, donde hay una serie de cláusulas, y dentro de esas cláusulas hay acuerdos, y dentro de esos acuerdos hay compromisos y hay deberes, obligaciones,
que se impone en las partes. No olviden que siempre se dice el contrato es ley entre las partes. Eso tiene su origen en la época de los romanos. En latín se dice el pacta sunt servanda. Contrato es ley entre las partes. Y tiene razón, porque quien firma un contrato está obligado a cumplirlo, ¿ya? No es una cosa así, digamos, de juego. Si uno incumple los contratos, tiene que indemnizar, tiene que, ¿no? Cumplir con algunas penalidades que se suelen poner en los contratos. Entonces, el consentimiento. O sea, un contrato, como decíamos así, de manera objetiva, es un papel con una serie de cláusulas, pero mientras no esté firmado, no se ha expresado el consentimiento, ¿ok? Entonces sigue siendo un papel, nada más. Pero cuando ya se firma, entonces ahí se expresa, se manifiesta la voluntad. Entonces, el momento en el que se manifiesta la voluntad, se produce el consentimiento y eso es al momento de la firma del contrato. Es más, tal es así que muchas veces se dice, vamos a firmar un contrato, ¿no? No decimos vamos a celebrar un contrato o vamos a perfeccionar un contrato. No se dice eso, se dice vamos a firmar un contrato. Y todo el mundo entiende que ese momento en el que se firma el contrato, ese es el momento en que se ha celebrado y a partir de ahí el contrato tiene existencia. Antes no, por más que haya 1000 hojas escritas con muchas cláusulas, si no se ha firmado, no hay un contrato porque no ha habido una manifestación de voluntad. Por eso los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos contratos, no son todos, que requieren tener determinada forma, determinada formalidad. ¿Qué cosa es forma? Por ejemplo, una forma sería contrato privado simple, una hoja escrita con las firmas. Otra forma sería contrato privado con firmas legalizadas. El hecho de ir a la notaría o al juez de paz para que se legalicen las firmas le da a ese contrato una mayor jerarquía jurídica, porque ya tiene fecha cierta. En cambio, el primero, el que mencionamos, el contrato privado, no la tiene. Ambos son válidos, ¿eh? Ambos son contratos, nadie va a decir que no. Pero si hay conflicto, que una persona le vendió a varios el mismo inmueble, al final va a prevalecer el que tenga fecha cierta más antigua. Entonces, ahí tendríamos que tomar en consideración que es mejor siempre un contrato privado con firmas legalizadas que sin firmas legalizadas. ¿Qué otra forma señala la ley? La escritura pública. Lamentablemente, no exige la ley escritura pública para el contrato de compraventa de un inmueble. Increíble, ¿no? Pero así es. Sí exige la ley escritura pública para otro tipo de contratos sobre inmuebles, ¿no? La donación, el anticipo de legítima o anticipo de herencia, la hipoteca y diferentes otras formas de contratos. Son contratos que la ley sí exige que sean por escritura pública. Entonces, esa es otra forma que exige la ley. Ahora, vamos ya aterrizando en lo que nos interesa. Vamos a hablar del contrato de compraventa, ¿no? El compraventa de inmueble, porque también la compraventa puede ser de cualquier bien, ¿no? Y no es lo mismo, pues, comprar un inmueble que comprar una licuadora, comprar un celular o comprar un carro, ¿verdad? Hasta para los carros hay formalidades. Cuando uno compra un vehículo, tiene que hacerlo ante un notario, tiene que levantarse un acta, ¿verdad? Tiene que mostrar que el vehículo no tiene gravámenes, etc. O sea, ya hay una, por lo menos hay una formalidad ahí. Cuando uno compra pues cualquier otra cosa, va a la tienda y compra una licuadora, pues simplemente paga en la caja, le dan la boleta y se lleva el producto. Es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Pero los inmuebles, los terrenos, las casas, los departamentos, las oficinas, tienen un tratamiento especial, son bienes de alto valor. Entonces requieren pues de una formalidad que se recomienda sea la firma de una minuta, la firma de una escritura pública y la inscripción en los registros públicos. Ya vamos a hablar de eso en detalle, pero ahora les los voy adelantando. Se recomienda, digo, porque la ley no lo exige, lamentablemente, repito, no lo exige. Permite la ley que sea un contrato privado, pero no es lo más recomendable. A ver, la definición de compraventa también la encontramos en el Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1529? Por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. A ver, entendamos que lo que se está transfiriendo es un derecho, porque la propiedad es un derecho real, el derecho de propiedad, que se define como el poder jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un inmueble. O sea, el propietario de un inmueble tiene derecho a usarlo, tiene derecho a disfrutar de él
por si acaso, disfrutar no significa hacer fiesta, bañarse en la piscina, eso no es disfrutar. Disfrutar es percibir frutos, ¿no? O sea, alquilarlo, hacer un negocio ahí. Tiene derecho a disponer de él, es decir, a enajenar, a vender, a donar, a hipotecar, a dar en anticipo de herencia. Y tiene derecho a reivindicar, esto es a recuperar el inmueble que está en posesión de otro que no es propietario, esa es la reivindicación. Entonces, estas cuatro, vamos a decir, potestades del derecho de propiedad se transfieren, se trasladan al comprador al momento de la venta, ¿ya? Entonces, por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad, este derecho, ¿no? De usar, disfrutar, disponer y reivindicar de ese inmueble al comprador, ¿ok? Y el comprador, se obliga a pagar su precio en dinero. Tiene que pagar como contraprestación, ¿no? Ahí hay dos contraprestaciones. Uno entrega el derecho de propiedad, otro entrega el precio en dinero. Esa es la definición genérica de compraventa para toda compraventa. Pero ahora, cuando se trata de inmuebles, el Código Civil nos dice en el artículo 949 lo siguiente: la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. A ver, después seguimos con lo que viene, salvo disposición legal, eso entra. Vamos a explicar esas dos líneas. ¿Qué significa? Hay que traducirlo. Lamentablemente las leyes parecen hechas para que solo los abogados las entiendan, ¿no? Pero la idea de esta conferencia y todas las clases que yo dicto es que se entienda la ley, ¿no? Así que vamos con esto. Hay que entender qué significa esto de la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hacia el acreedor propietario de él. A ver, ¿qué cosa es la sola obligación de enajenar? Enajenar es vender. Entonces, la sola obligación de vender, que no es otra cosa que la firma del contrato, porque cuando firmo el contrato ya me obligo a vender, ¿no? Entonces, la sola firma del contrato, podríamos traducirlo, ¿no? La sola firma del contrato para vender un inmueble, y es un inmueble determinado, no es cualquier inmueble. Quiere decir que es un inmueble que en el contrato está determinado, quiere decir que está identificado. El inmueble ubicado en tal dirección, inscrito en la partida número tal de los registros públicos, ¿no? O más detalles con código de predio tal en la municipalidad se puede poner también si quieren. O sea, todas las referencias para que se pueda determinar de qué inmueble estamos hablando, que no haya confusión, ¿sí?, con otro inmueble. Entonces, la sola obligación de enajenar, quiere decir la sola firma del contrato de compraventa de un inmueble especificado, vamos a decirle, hace al acreedor propietario de él. ¿Quién es el acreedor de un inmueble en una compraventa? El comprador. El comprador. Claro, la palabra acreedor la utilizamos muchas veces para referirnos a aquel a quien se le debe dinero, ¿no? Los acreedores me están buscando, me están llamando, tengo muchas deudas, se dice, ¿no? Claro, es cierto. También es un acreedor alguien que está a la expectativa de recibir un pago de dinero. Sí, es una acreencia, ¿no? Va a crecer su patrimonio. Pero en una compraventa, el acreedor del bien es el comprador, porque es a quien se le tiene que entregar el bien para que se incorpore a su patrimonio, ¿no? Entonces, en otras palabras, el vendedor. Aquí lo que podemos traducir esta primera parte, estas dos líneas de este artículo 949 del Código Civil, entonces diría, la sola obligación ya no, sino la sola firma del contrato de compraventa, o mejor aún, la sola firma de la minuta, porque la minuta es el contrato de compraventa privado dirigido al notario, de eso vamos a hablar ahora. La sola firma del contrato de compraventa, la sola firma de la minuta, respecto de la venta de un inmueble determinado, ¿no?, especificando su dirección, su ubicación, hace al comprador propietario de él. Esa es la definición. Entonces, fíjense qué peligroso. Acá no exige la ley que sea por escritura pública, no exige la ley que se inscriba en los registros públicos, y eso pone en riesgo muchas veces las operaciones inmobiliarias. Pero aún así, recomendamos desde aquí que siempre, como mínimo, se celebre por escritura pública. Y si el inmueble está independizado, está inscrito en los registros públicos, que se inscriba la compraventa de esa escritura pública en los registros públicos. Esa es la mejor recomendación que les podemos dar. Bien. Luego tenemos aquí abajo que en la venta de un bien que ambas partes... Ah, no, perdón, me estoy salteando, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. ¿Qué significa? Que si hubiese, ¿no?, una disposición legal que en este momento no existe, hace años existía una que decía que había que haber pagado más de la mitad, pero ya no.
en cuanto a pacto en contrario, sí hay la posibilidad de poner un pacto de reserva de dominio, reserva de propiedad, pero no es recomendable. Los bancos, en principio, que financian a los compradores no lo aceptan porque impide el bloqueo, del cual vamos a hablar más adelante. Y el bloqueo es una manera de proteger al comprador y de proteger al banco que financia al comprador. Y si le ponemos cláusula de reserva o pacto de reserva de propiedad, no se va a poder inscribir el bloqueo y el banco no lo va a aceptar. Entonces no se usa mucho. Y ahora sí, vamos al tercer punto. En la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, estamos hablando de esos proyectos, contratos de venta, ¿cómo le llaman? De preventa, de venta en planos, venta en proyecto. Técnicamente, digamos, desde el punto de vista legal, se llaman contratos de compraventa de bien futuro. En la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. Quiere decir que a pesar de que se haya firmado ese contrato, a pesar de que se haya cancelado el precio o una parte, el contrato está sujeto a la condición suspensiva, es decir, está suspendido, está como congelado en el tiempo desde que se firmó hasta que el bien llegue a tener existencia, o sea, hasta que se construya el departamento y se inscriba en los registros públicos de manera ya independiente, ¿no? Con una partida registral propia, una independización. Y si es un lote de una habilitación urbana, igual, ¿no? Mientras no sea independizado, inscrito en una partida, es un bien futuro. Sigamos. Ahora, a pesar de que el Código Civil permite que el contrato de compraventa pueda ser un contrato privado, el proceso idóneo para la compraventa de un inmueble tiene 3 pasos. Es el proceso idóneo el que recomendamos desde aquí, porque el otro genera muchos problemas. Si ustedes han participado de repente en el evento que hubo en el Hotel Los Delfines, ¿no? Hace unos meses, o si han visto mi página de Facebook, ahí está la filmación de ese evento, donde hicimos un jueguito, que yo le llamo el jueguito del vendedor inescrupuloso, donde supuestamente yo soy un vendedor que quiere estafar pues a la gente y le digo a uno, te vendo mi casa, y me paga y le doy la llave y le digo, todavía no vayas, no te doy la posesión aún, es importante, porque voy a sacar mis cosas y ya me pagaste, ya te firmé un contrato privado. Legalmente vale, ese es el problema, pues. Ese contrato privado vale. El problema es que puede haber otro. ¿Cómo sabemos que no hay otro? Entonces yo sigo caminando y me encuentro con otra persona a la que también le vendo el inmueble y firmamos otro contrato privado. O incluso firmamos una minuta, porque la minuta es el mismo contrato privado pero dirigido al notario, ¿ya? Con otro vamos a la notaría y ingresamos la minuta. Con otro vamos a la notaría y legalizamos las firmas del contrato. Con otro vamos a la notaría y no solo ingresamos, sino que además firmamos la escritura pública. Entonces va a tener su testimonio, ¿no? De escritura pública. Y cuando todos se encuentran, según el jueguito que hicimos, en la puerta de la casa y la llave que les di no abre, a ninguno le sirve, se ponen a discutir y terminan en el juez para ver quién tiene el mejor derecho a la propiedad. El mejor derecho a la propiedad es una, ¿cómo le podríamos llamar? Es una declaración judicial, ¿ya? Es una decisión que toma el juez en base a ver qué documento tiene fecha cierta más antigua y es de mayor jerarquía jurídica. Por ejemplo, en el jueguito que estamos mencionando, hay un conflicto que inicia con un contrato privado, que como ya les dije, es válido. Si es que no hubiera ningún otro, ese es un contrato perfectamente válido, ¿no? El problema con el contrato privado es que no es oponible frente a terceros. Entonces, ¿qué pasa si yo fallezco y vienen mis herederos a reclamarle, no sé, a defender con un papelito? ¿Qué pasa si yo tengo deudas y la SUNAT viene y le embarga al que me compró? Pues, ¿no? Yo ya no estoy ahí. No se puede defender con el papelito. Y lo peor, pues, ¿qué pasa si yo le vendí a otro? Y ese otro viene y tiene un contrato con firmas legalizadas. El juez va a preferir al otro porque tiene fecha cierta, tiene firmas legalizadas. Como también puede hacer que sea una minuta que haya ingresado a la notaría, que tenga un tercero. Y ya tendrá que verse entre esos dos últimos cuál es el que tiene la fecha cierta más antiguo. Pero en eso aparece el otro, al que le vendí con escritura. Y el de la escritura les va a ganar a todos porque está en una jerarquía superior. Las escrituras públicas son documentos públicos, ya no son privados como los contratos de las minutas. Entonces ya al estar en otra jerarquía ya no se pueden oponer a la escritura a los contratos privados. Y esa escritura, por ser una escritura pública, tiene la potestad, tiene la facultad, tiene, digamos, el camino para inscribirse en los registros públicos. Y esa sí es la seguridad jurídica, porque mientras uno
firme contratos, puede aparecer otro contrato. Sea con firma legalizada, sea con firma sin firma legal. Si uno firma una escritura, también puede aparecer otra escritura, porque el notario de la esquina no sabe lo que está haciendo el notario de la otra cuadra. Y de repente ahí están firmando otra escritura sobre el mismo inmueble. ¿Mm? Por eso es que es importante el bloqueo, ¿no? Para evitar esas situaciones. Pero si no se pide el bloqueo, puede pasar lo que estamos diciendo. Pero el día que uno de ellos se inscriba en los registros públicos, ya nadie más se va a poder inscribir, porque registros públicos solamente puede inscribir a uno, no puede inscribir a más de uno como propietario, ¿verdad? Bien. Entonces, el proceso idóneo para la compraventa de un inmueble tiene 3 pasos: la minuta, la escritura pública y la inscripción registrada. La minuta de compraventa es un contrato privado, o sea, sigue siendo un contrato privado, pero hay una diferencia con el contrato privado clásico, ¿no? Que está dirigido al notario. Un contrato privado, ¿qué dice? ¿Cómo comienza? Dice: conste por el presente documento el contrato de compraventa que celebran de una parte el vendedor, de otra parte el comprador, según las cláusulas siguientes, primera, segunda, tercera. ¿No es cierto? Eso dice un contrato de compraventa. ¿Qué dice una minuta? Dice: señor notario, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de compraventa de inmuebles que celebra de una parte el vendedor, de otra parte el comprador, cláusula primera. O sea, de ahí en adelante ya es lo mismo, ¿no? Tanto el contrato privado como la minuta tienen el mismo contenido en el cuerpo del contrato. Lo que varía es el encabezamiento. El contrato solo dice conste, un contrato. Acá dice: señor notario, sirva a celebrar escritura pública. Entonces, aparte tiene que tener sello y firma de abogado. Pero eso no le da mayor, digamos, jerarquía, ¿no? Simplemente que cumple un requisito para que ese documento, que es la minuta, pueda ser presentado en una notaría y pueda elevarse de categoría jurídica, elevarse a escritura pública, ¿correcto? ¿Y qué es entonces la escritura pública? El número 2, la escritura pública ya es un instrumento público. Instrumento es lo mismo que documento en el lenguaje jurídico, ¿eh? Pero la escritura pública es un documento público, ya no es privado, como era el número 1, la minuta. Entonces, es un instrumento público con fe notarial. Tiene fecha cierta, tiene una declaración que hace el notario de que él ha identificado a las partes, que han entendido lo que están firmando. O sea, tiene toda la protección jurídica, ¿ya? Y este documento, ¿qué está haciendo? Está protocolizando el contrato privado. O sea, el contrato es el acuerdo, ya dijimos al inicio, ¿no? El contrato es el acuerdo. Se puede plasmar en un documento simple, al que le llamaremos contrato privado. Se pueden legalizar las firmas, se convertirá en contrato privado con firmas legalizadas, o se puede firmar una minuta que diga: señor notario, sirva a celebrar escritura pública. Pero siguen siendo todos contratos privados. En cambio, cuando se firma escritura pública, ya estamos en otro nivel, en otra jerarquía. Estamos hablando ya de un documento público, porque la notaría se encarga de redactar la escritura, y nosotros seguramente hemos tenido oportunidad de ver un folder que dice testimonio de la escritura pública tal, y en la copia de la escritura, ¿verdad? Porque el notario emite estos documentos de testimonio porque él está testificando que él ha sido testigo, el notario, ¿no? De eso ya vamos a hablar más adelante. La escritura pública es el documento que contiene el acuerdo mediante un instrumento público, con fe notarial protocolizando el acuerdo privado. Y el tercer punto, ya para cerrar, digamos, el círculo y perfeccionar la compraventa, es la inscripción registral. Todos sabemos que en los registros públicos existe un registro de la propiedad inmueble, ¿verdad? Registros públicos, SUNARP, está en todo el Perú, en todo el país, tiene oficinas en las zonas, en las regiones, y en cada oficina se inscriben los inmuebles que están en la zona. Es cierto que no todos, es verdad. Lamentablemente todavía no se ha completado el catastro registral a nivel nacional. Esperemos que algún día se logre, porque eso sí va a dar seguridad jurídica a todo el país. Por ahora hay muchas zonas, sobre todo en el área rural, que no está catastrada, que no está registrada, no está inscrita en los registros públicos. Entonces ahí sí no queda otra cosa que celebrar los contratos mediante contratos privados, o de repente escritura pública en los lugares donde hay notario, ¿no? Si no, con firmas legalizadas ante el juez de paz. No queda otra, ya eso es lo máximo a lo que se puede llegar. Y rezar de que no aparezca otro por ahí con una escritura o con un contrato más antiguo, porque nos puede, digamos, de alguna manera reclamar, ¿no?, la propiedad. Y estar en posesión, nunca hay que soslayar eso. Los documentos, está bien, ¿no?, dan seguridad jurídica, pero también hay una situación de hecho, que es estar en posesión.
Y no hablo de posesión solamente con constancia de posesión, no, no, eso no da mayor seguridad jurídica. Hablo de título de propiedad y además estar en posesión. Título de propiedad es pues tener un contrato, que puede ser privado, privado con firmas legalizadas, tener una escritura pública, tener un testimonio, estar inscrito en los registros públicos y además estar en posesión. Entonces, con eso ya estamos absolutamente protegidos, ¿no? Pero bueno, decía, en los registros públicos a nivel nacional se debe inscribir. Lamentablemente, pues tampoco es obligatorio, es voluntario, ¿ya? Y tampoco te multan si no lo haces. Entonces, mucha gente se confía y no lo hace. Y después vienen los problemas. Mi recomendación es que lo hagan. Si van a invertir en una propiedad o van a asesorar a alguien para que invierta en una propiedad, por favor, intenten llegar hasta el final, hasta lo último, hasta la inscripción en los registros públicos, que es la manera de darle seguridad jurídica al inversionista, al comprador. Con la inscripción registrada se logra entonces la protección legal del contrato por la publicidad registrada. Hay diferentes formas de compraventa. La más usada es la compraventa ad corpus, que dice el artículo 1577 del Código Civil. Si el bien se vende fijando un precio por el todo, por eso se llama ad corpus, es una palabra en latín que significa al cuerpo, o sea, tal como lo estás viendo. Si el bien se vende fijando precio por el todo y no con arreglo a su extensión o cabida, o sea, no de acuerdo al metraje, esa ya sería otra modalidad que se llama ad mesuram o compraventa sobre medida, ¿no? Cuando yo compro una cantidad de metros cuadrados, eso es en los terrenos, en las lotizaciones, ¿no? Ahí se puede, yo quiero tantos metros, ya te mido tantos metros, sí, pero cuando ya hay un inmueble independizado, ya está definido cuál va a ser el área que ocupa y ya está de repente hasta construido, entonces ya no hay forma de que puedas quitarle metros o sumarle metros, ya está el inmueble en cuerpo. Entonces eso es compraventa ad corpus. Si el bien se vende fijando precio por el todo y no con arreglo a su extensión o cabida, aun cuando ésta se indique en el contrato, la extensión o cabida es el área, ¿ya? Aun cuando ésta, o sea, aun cuando el área se indique en el contrato, el comprador debe pagar, dice, la totalidad del precio, a pesar de que se compruebe que la extensión o cabida, o sea, el área real, es diferente. Imagínense, una persona compra un inmueble que se supone que debe tener 300 metros, porque eso es lo que dicen los documentos, ¿no? La copia literal dice 300 metros cuadrados. Y si se pone incluso en la minuta que debe tener 300 metros cuadrados, pero al día siguiente que celebraron ahí, se tomaron unas cervecitas porque ya se había comprado la casa, al día siguiente el comprador se despierta, se lava la cara, saca su wincha y empieza a medir. Y descubre que hay más o que hay menos. 2, 3, 4 metros más o 4 metros menos. Bueno, si la compraventa es al corpus, no pasa nada, ahí queda, porque se ha fijado un precio por el todo y no de acuerdo a los metros, ¿ya? Entonces, ese es el principio, digamos, genérico, ¿no? La compraventa del corpus es comprar tal como está, tal como lo estás viendo, no importa cuánto mida, ¿ya? Sin embargo, acá viene la excepción a la regla, ¿no? Sin embargo, si se indicó en el contrato la extensión o cabida, o sea, si se puso el área, ¿no? Y la real difiere de la señalada en más de una décima, bueno, que también una décima parte es bastante, ¿no? Si debía tener 300 metros, la décima parte que es 30, ¿no? O sea, tendría que faltar o sobrar 30 metros, que ya es notorio, ¿no? En ese caso sí, el precio sufrirá la reducción o el aumento proporcional. Fíjense que el contrato no se anula, no se rescinde, no se resuelve. El contrato sí, o sea, ya se vendió. Solo hay derecho a ajustar el precio si es que la diferencia es de más de un décimo. Esa es la compraventa ad corpus. A ver. Por alguna razón se me mueve. Ya. Otra frase, otro término que vemos en las cláusulas de los contratos de compraventa es el saneamiento por evicción. A veces la gente pues pregunta, ¿y qué significa esto de saneamiento por evicción? Porque no nos da la menor idea qué cosa es evicción, ¿no? Hay que estudiarlo y saberlo, ¿no? Porque puede alguien necesitar saberlo, pueden preguntarnos y quedamos mal si no sabemos. ¿En qué consiste el saneamiento por evicción? Dice el artículo 1491 y siguientes del Código Civil que el transferente, ¿quién es el transferente? El vendedor, ¿no es cierto? El transferente está obligado a restituir
el valor actual del bien, o sea, a devolverle, ¿no?, lo que pagó el comprador, pero actualizado, ¿no? E indemnizar, o sea, además una indemnización, ¿no?, un monto indemnizatorio, si actuó con dolo o culpa, o sea, que actuó maliciosamente sin decirle algo, cuando el adquiriente, el comprador, es privado total o parcialmente del derecho a la propiedad. O sea, el que compra le han privado el derecho. El uso o posesión, o sea, le han quitado la posesión. En virtud de resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero anterior a la transferencia. ¿Qué quiere decir? Que antes de la venta, la transferencia, ya había un tercero, un X, un fulano, que le estaba cuestionando su derecho al propietario, al vendedor. Le estaba cuestionando su derecho, puede ser en la vía judicial o en la vía administrativa, en la vía de los trámites en la municipalidad o ante un ministerio, ¿no? Y por alguna razón, pues ya le han reconocido el derecho a ese tercero. Sin embargo, el vendedor, el transferente, ¿no?, el vendedor, el propietario, aprovecha que hay un tiempo todavía hasta que se ejecute esas decisiones y vende el inmueble a alguien que no sabe, que no conoce que existe ese problema. Y si ese alguien que compra se inscribe en los registros públicos, quedaría protegido. Pero como no se inscribió, ya, porque como no es obligatorio, como nadie te multa, como la gente no... Entonces, como no se inscribió en los registros públicos, ¿qué le queda? Esto le queda, el saneamiento por evicción, que es reclamarle al que le vendió que le devuelva el dinero, pero el monto actualizado, dice aquí, ¿no?, el valor actual, dice, del bien. E indemnizar, o sea, además una indemnización, ¿no?, por haberme perjudicado, porque actuó con dolo o culpa, que sí, que no me dijo que había un problema. Ahora vamos a hablar de los contratos preparatorios, ¿ya? Son muy conocidos, pero más se les conoce como contrato de arras. Pero en realidad se llaman contratos preparatorios de compromiso de contratar. También se les llama promesa de venta. A ver, ¿qué dice la ley? Artículo 1415 del Código Civil. Por el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Es decir, se firma ahora un compromiso para que más adelante ya se firme el contrato de compraventa, la minuta, ¿no? Y debe contener por lo menos los elementos esenciales del contrato definitivo. Y tiene que ponerse un plazo, ¿no? Y el plazo debe ser determinado o determinable. Si no se establece un plazo, será de un año. Dice. Mucho, pues demasiado. Normalmente los contratos preparatorios son por 15, 20, 30, 60 días. El incumplimiento de una parte faculta a la otra a exigir judicialmente la celebración del contrato o a solicitar se deje sin efecto el compromiso de contratar y en ambos casos una indemnización. A ver, aquí está el kit del asunto. Cuando tú firmas un compromiso de contratar, porque vas a firmar después el contrato definitivo, significa que vas a cumplir, ¿no? Si no cumples, algo tiene que pasar, una consecuencia. En este caso, la consecuencia es una indemnización. Tienes que pagar un dinero para que la otra parte reciba una compensación económica porque tú no has cumplido. Y eso le ha ocasionado daños y perjuicios, porque imagínate, alguien que te iba, por ejemplo, a vender y tú ya no le compras, se queda en el aire. ¿Qué tal si él ya asumió, estaba tan seguro de que ibas a comprarle que ya asumió compromisos en otro lugar para mudarse? Y si es al revés, si es el comprador el que se ve perjudicado porque el vendedor desiste de la venta, imagínese que ese comprador ya haya invertido en, no sé, pues maquinaria, por decir, para instalar ahí, para poner una planta de producción de algo, y ahora ya no le venden. Entonces hay un perjuicio, ¿no?, que va más allá a veces de una penalidad simple, ¿no?, de un arras. Pero bueno, como ambas partes pueden cumplir, o mejor dicho, como ambas partes pueden incumplir, porque ambas partes deberían cumplir y no cumplen alguna, entonces hay que establecer una penalidad para que si no cumplen, ya se sepa cuánto es lo que se va a pagar como indemnización. Porque el problema de dejarlo así, una indemnización de manera genérica, es que no se sabe a cuánto asciende, de cuánto estamos hablando. Y ya cuando se produzca el incumplimiento, recién ahí vamos a ver cuánto es. Y si no hay acuerdo, va a terminar en un juicio. Y el juez es el que al final va a determinar según su criterio cuánto será el monto de la indemnización. Entonces, para no estar en esa incertidumbre, lo recomendable es que en los contratos se pongan penalidades o se establezcan los montos de la indemnización en caso de incumplimiento
ya con la debida anticipación. Bueno, habíamos dicho que como hay que fijar un monto, una penalidad, una indemnización, la penalidad más frecuentemente utilizada se llama arras, ¿ya? Las arras, bueno, el Código Civil no las define, pero si ustedes buscan algún diccionario jurídico van a encontrar cantidad de dinero que se entrega como señal o como separación para la celebración de un contrato, ¿no? Eso generalmente se dice. Entonces, es un monto de dinero que se entrega y se firma un documento que sería el contrato preparatorio, ¿no? Pero existen dos arras, hasta tres según el Código Civil, ¿no? Que son arras confirmatorias y arras de retractación. Y en ambos casos hay arras penales porque se convierte en una penalidad, como ya dijimos. Bien. Las arras confirmatorias. Dice, la entrega de arras confirmatorias importa la conclusión del contrato. Quiere decir que si yo firmo arras confirmatorias es porque voy a cumplir con el contrato. Si la parte que hubiese entregado las arras, esta es la parte de la penalidad, no cumple la obligación por causa imputable a ella, la otra puede dejar sin efecto el contrato conservando las arras. Si quien no cumplió es quien las ha recibido, la otra puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble de las arras. A ver, entonces, si les parece enredado, se lo aclaro con un ejemplo sencillo. El que da una cantidad de dinero en calidad de arras y no cumple, pierde lo que dio. Y el que recibe, o sea, el que va a vender, ¿no? El que recibe, el que va a vender, no cumple porque ya no quiere vender o no puede por lo que fuera, tiene que devolver el doble. Eso es lo que dice acá. Ahora, como son arras confirmatorias, dice que si la parte que no ha incumplido la obligación prefiere demandar la ejecución o resolución del contrato, la indemnización de daños y perjuicios se regula por las normas generales. O sea, si que fuera el caso. Generalmente no, generalmente con quedarse con las arras ya ahí termina el problema, ¿no? Pero también hay otras arras que se llaman arras de retractación. La entrega de las arras de retractación solo es válida en los contratos preparatorios, quiere decir que las arras confirmatorias sí pueden ir en los contratos definitivos. Y concede a las partes el derecho de retractarse de ellos. Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde en provecho del otro contratante. Si se retracta, quien recibe las arras debe devolverlas dobladas. Dobladas no es doblada por la mitad en un sobrecito, dobladas es el doble, ¿sí? Al tiempo de ejercitar el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho a retractarse. A diferencia del anterior, a ver, vamos a regresar al anterior. El anterior decía, uy, ¿qué pasó? Me fui para adelante. Arras confirmatorias decía que podía haber una indemnización además de las arras. Acá no, en las arras de retractación, simplemente el que da y no cumple pierde lo que dio, o sea, el que da y se retracta pierde lo que dio, el que recibe y se retracta devuelve el doble de lo que recibió y ahí termina, no hay más responsabilidad, no hay indemnización. Y en ambos casos, si sean arras confirmatorias o de retractación, si se celebra el contrato definitivo, quien recibe las arras las devolverá de inmediato o las imputará sobre su crédito. Imputará sobre su crédito significa pasarán a formar parte del precio, ¿no? Y en la minuta se pondrá, el precio se paga de la siguiente manera, ¿no? Qué sé yo, $5,000 que fueron entregados en calidad de arras en tal fecha, según un cheque de gerencia o depósito en la cuenta tal. A la firma de la minuta tanto y a la firma de la escritura tanto. Sumados dará el 100% y se cancela el mismo. Bueno, entonces, hablando ya más en detalle de la minuta, que es este contrato privado dirigido al notario, debe ser redactado y autorizado por abogados, o sea, llevar el sello y la firma de un abogado. La minuta debe contener la solicitud al notario de elevar a escritura pública el contrato, la identificación del comprador y del vendedor, la descripción o individualización del inmueble objeto de compra-venta, el precio y la forma de pago y finalmente el sello de autorización de abogado. Esta minuta ingresará pues a la notaría, ¿no? Esta minuta que vemos aquí todavía no ha ingresado a la notaría, simplemente están ahí los nombres de las partes, ¿no? Señor notario, sírvase extender en su registro de escritura es una de compra-venta. Para ingresar la minuta a la notaría hay que cumplir estos requisitos. Primero, que la minuta esté firmada por las partes y autorizada por un abogado colegiado. Autorizada es sellada y firmada. Además, se debe adjuntar el certificado literal, o sea, la copia literal, o puede ser un CRI. El CRI es el certificado registral inmobiliario, es decir, los documentos de la propiedad que están inscritos en los registros públicos, pero en una copia, digamos, certificada, ¿no? Esa es la copia literal.
Luego de la municipalidad, el PU y el HR, que son los formularios que forman parte del autoavalúo, ¿ya? Luego hay que presentar la constancia de pago del impuesto predial, bueno, del predial anual de todo el año de la venta, si se venda en enero o en diciembre todo el año. Y además, este año están pidiendo, y eso no está ahí, pero ténganlo en cuenta, la constancia de no adeudo para que se vea que los años anteriores también están cancelados, ¿no? Según una norma que salió en diciembre, a partir de enero se está exigiendo esto, ¿no? Las notarías deben pedir un documento que es la constancia de no adeudo que acredite que se ha pagado las obligaciones desde que los propietarios adquirieron la propiedad, ¿no? Constancia de no adeudo. Después las copias de los DNI o, bueno, documentos de identidad, carnet de extranjería, pasaporte. Y también se debe presentar a la notaría junto con la minuta una fotocopia del cheque de gerencia del primer pago. Cheque de gerencia o también puede ser depósito en una cuenta, pero tiene que ser bancarizado. Ya está prohibido entregar dinero en efectivo, está prohibido, ¿ya? Estamos hablando, por si acaso para los que se están conectando, de la minuta. Hemos hablado ya antes del contrato de arras como un contrato preparatorio que no es una minuta, o sea, no es que se presente a la notaría. El contrato de arras se legaliza las firmas, que es diferente. O sea, se va a la notaría, sí, pero a legalizar las firmas. Aquí ya estamos hablando ya de la minuta, o sea, del contrato de compraventa. La compraventa, sí, la minuta se entrega y se queda el comprador y el vendedor con una copia o un original, pues digamos, un ejemplar, que le ponen su sello de recibido, número de cargos, ¿ya? Entonces ingresa a la notaría con estos requisitos y con la copia del cheque de gerencia. Cheque de gerencia, como vemos en pantalla, es un cheque girado por el banco, firmado por el gerente del banco, ¿no? Acá dice gerente, y un representante financiero. O sea, no es un cheque de la chequera de la empresa, del comprador, no. Es un cheque del banco. Entonces se entiende que ya el comprador ha tenido que depositar el dinero en el banco o el banco le ha tenido que prestar, de cualquier manera, para que pueda existir el cheque de gerencia. De manera tal que este es un cheque que no tiene riesgo de que no tenga fondos, ¿ya? Simplemente ahí está el cheque y está girado contra los fondos del banco, ¿no? Es el cheque de gerencia. Es la manera más recomendable. También se puede hacer a través de un depósito en una cuenta, ¿no? Una cuenta de ahorros, una transferencia interbancaria, también se puede hacer, es legalmente admitido. Pero yo les recomendaría que prefieran el cheque de gerencia, porque imagínense qué pasa si el comprador de buena fe deposita en la cuenta del vendedor y el vendedor no aparece en la notaría. Que alguna vez me ha pasado, ¿no? O sea, sí, no es que sí, no aparecía, se demoró, ¿no? Tenía problemas con el tráfico, llegó y la señora que había comprado estaba pálida ya porque había hecho un depósito fuerte y no le habían firmado nada, ¿no? Entonces, no recomiendo mucho los depósitos. También con la transferencia interbancaria a veces demora de un día para otro, tiene sus inconvenientes y y más bien ahí el vendedor es el que dice, no, yo estoy revisando acá mi aplicación, ¿no? Y todavía el dinero no está en mi cuenta. No, sí, ya lo hemos hecho, sí, pues tiene que esperar a que se haga ¿no? De banco a banco ahí la transferencia. Como fuere, para evitarse eso, esos malentendidos, digamos, el cheque de gerencia es como tener el dinero en efectivo, con la diferencia de que está girado a nombre de una persona. Si ese cheque se pierde y cualquier persona lo encuentra, no lo puede cobrar porque tiene un nombre y es un cheque no negociable, ¿no? Así que no hay problema, es lo más recomendable. Ya, pues tenemos, ya. Esta es la minuta cuando ya ha sido entregada en la notaría, le ponen arriba un sello que dice Cardex número tal, ¿no? Arriba acá a la derecha. El Cardex es el número con el que se identifica. Bueno, en realidad Cardex tiene un significado que tiene que ver con el inventario de documentos, está bien. Pero ya en el lenguaje inmobiliario se le dice Cardex al número que le pone la notaría y que identifica el trámite. O sea, si llamamos a la notaría, no, quiero saber cómo está, no sé, pues, el proceso de compraventa, si ya firmaron del señor fulano de tal, de una casa ubicada en tal lugar. No, un momentito. Número de Cardex, ya. 9280, ya, ese número. Ya. A ver, sí, ya está firmado, ya lo enviaron a registro público. Para eso sirve el Cardex, ¿no? Para tener una referencia y no tener que estar, pues, preguntando por el nombre del vendedor, o el comprador, o la dirección del inmueble. Y tiene además algo muy importante, que es una fecha que vemos a la izquierda, recibido en tal fecha. Y esa es una fecha que le ha puesto en la notaría. Entonces, es una fecha cierta.
esto de la fecha cierta es para respaldar cualquier otra minuta que haya ingresado en fecha posterior, esta prevalece, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está, señor notario, Ciro se extenderá en su registro, en fin, ¿no? Otro requisito es que esté firmado, pues, por abogado, ¿no? Ahí está, firmado. Con la minuta ya se puede, no es obligatorio, pero sí se recomienda, se puede pedir el bloqueo registral. ¿Qué cosa es el bloqueo? El bloqueo es una anotación que hace el registrador a pedido del notario, y el notario hace ese pedido porque se lo pide el comprador y lo paga naturalmente, ¿no? En la notaría no hay nada gratis. O sea, los derechos notariales por elevar a escritura pública son tantos. Si quiere con bloqueo es tantito más, un adicional. Pero es muy recomendable para tranquilidad de un comprador. Los bancos siempre lo piden cuando los bancos financian a los compradores. El bloqueo registral asegura la inscripción definitiva de un acto o contrato que contiene un derecho reconocido pero aún no consumado. O sea, se va a reservar, digamos, ¿no? La partida registral, no se va a inscribir ninguna otra compraventa hasta que se inscriba esta. Impide la inscripción o anotación de cualquier acto que se desee efectuar con posterioridad al bloqueo mientras el mismo se encuentre vigente. Pone en conocimiento de todos, en virtud del principio de publicidad, la existencia de un derecho reconocido. Su vigencia es por 60 días hábiles. O sea, los bloqueos no son eternos. Tienen 60 días hábiles para que se inscriba la compraventa, desde la fecha de su anotación en la partida registral. Periodo durante el cual no podrá inscribirse ni anotarse preventivamente ningún acto o derecho incompatible con aquel cuya prioridad se ha reservado. Caduca al vencimiento de dicho plazo, o sea, 60 días hábiles. Si por A o B razones no se llegó a inscribir la compraventa, simplemente caduca, no hay necesidad de hacer un levantamiento del bloqueo, ¿ya? Se inscribe a solicitud formulada por un notario público adjuntando la minuta en la que conste el acto cuya propiedad se reserva. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un bloqueo, ¿no? Esto es una partida registral, seguramente habrán visto, y si no, ya aquí están viendo. Esto es un documento expedido por SUNAP, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. ¿Okay? Este número es la partida que se refiere a este inmueble. Acá está la dirección del inmueble. Y acá está el rubro gravámenes y cargas. En este caso es el asiento D0002. Bloqueo. Dice, bloqueada la presente partida hasta que se inscriba la compraventa por la suma de tanto a favor de tal constructora, inscrita en la partida número tal del Registro de Personas Jurídicas de Lima, por solicitud del notario, ¿eh? El bloqueo por solicitud del notario de Lima, fulano de tal, de fecha tal, habiéndose presentado adjunta a la solicitud una copia certificada de la minuta de compraventa de tal fecha, un Cardex número tal. El título fue presentado en tal fecha, a tal hora, bajo tal número. Este número es importante para después encontrar el título archivado. Y se llegó a inscribir el día 3. Fue presentado, dice aquí, el día 2 y se inscribió el día 3. O sea, de un día para otro. Los bloqueos suelen ser así rápidos, ¿no? 24, 48 horas como máximo. Bien, entonces digamos que ya la minuta ingresó a la notaría, se inscribió el bloqueo y ya todo está por buen camino, ¿no? Ya se pagó una primera parte, ¿no? Es lo usual que a la minuta se pague un adelanto del precio, un 20%, un 10% o un 30% según lo que acuerden las partes. También puede ser un 50% si quieren, pero no es muy usual. Lo usual generalmente es 10, 20 o 30%. Bien, entonces esa escritura pública es un instrumento público con fe notarial protocolizando el contrato privado. ¿Qué requisitos pide el notario para la firma de la escritura? O sea, ya ingresó a la notaría, ya ingresó a la minuta, ¿ok? Con la copia literal, con el PUHR, el autoavalúo, con la constancia de no adeudo, con la copia de los DNI, con la copia del cheque, ya ingresó. Ahora se va a firmar la escritura en un plazo que depende de lo que las partes hayan acordado. Si el comprador viene financiado por un banco, depende del banco, porque es el tiempo que el banco se va a demorar en desembolsar el préstamo. Si no es con bancos, es con recursos propios del comprador, puede ser muy rápido, en 2 días o en un día, a veces el mismo día. Pero hay que cumplir estos requisitos. ¿Qué exige la notaría para la firma de la escritura? Que esté pagado el impuesto de alcabala. La alcabala es un impuesto que paga el comprador, y eso seguro lo estudiarán en otro momento con un especialista en aspectos tributarios.
El alcabala es el impuesto que paga pues el comprador, ya es un cálculo del 3%, descontando 10 UIT, en fin, ¿no? Luego hay que acreditar el pago del impuesto a la renta del vendedor, si es que le corresponde. También eso lo aprenderán con un especialista en aspectos tributarios cuando corresponde, ¿no? Cuando ha sido adquirido después del 2004, cuando no tiene o cuando tiene otra que es casa habitación, porque si no se puede exonerar si no tiene otra casa habitación. O sea, hay ciertas situaciones que permiten exonerar el impuesto a la renta, ¿no? Que sea su única casa habitación por más de 2 años, etc. ¿Qué más se adjunta a la escritura, o se presenta para la firma de la escritura pública? El otro cheque y el cheque por el saldo. El cheque que vimos antes era el cheque que se presenta en copia nomás a la notaría. Claro, el original se le ha entregado al vendedor, porque el vendedor ha vendido y ha recibido su cheque, ¿verdad? Entonces, como ha recibido su cheque, se queda uno con la copia del cheque. En cambio, acá no, acá hay que llevar el original del cheque a la notaría, porque el cheque, el notario tiene que dar fe de que ha tenido a la vista el cheque y toma nota del número del cheque y da fe de la entrega. Y él se encarga de que se le entregue a la firma de la escritura, ¿no? En algunos casos, certificado médico, cuando alguno de los contratantes es una persona de la tercera edad. Certificado médico firmado por un psiquiatra que acredite que la persona se encuentra lúcido y orientado en tiempo y en espacio en capacidad de firmar contratos y actos jurídicos. La constancia de lucidez mental, si es que son personas de tercera edad. La edad la especifica la notaría. Hay notarías que dicen a los 70, otras que dicen a los 80, otras que dicen a los 75, depende ya de cada notaría. Si hay apoderados, hay que presentar la vigencia de poder, poder por escritura pública, ¿no? Cuando una persona vende a través de otra persona, tiene que haberle otorgado un poder, pero no es un poder simple, ¿eh? No es una carta poder, es un poder por escritura pública. O sea, igual que la compraventa, minuta, escritura su testimonio, ¿no? Inscrito en el registro de mandatos y poderes. El bloqueo registral, si es que hay un banco que lo ha exigido, y si no, pues bueno, es opcional. Que los gastos notariales estén cancelados también es un requisito para que se firme la escritura, y que los gastos registrales se hayan dado por lo menos un adelanto, porque ¿qué hace la notaría? Te cobra dos conceptos: gastos notariales, que es por hacer la escritura, y gastos registrales, que en realidad no lo cobra la notaría, sino que se encarga de pagarlo, porque la notaría va a enviar el parte es el oficio que envía el notario al registrador para que se inscriba, y ahí va a hacer un pago, y ese pago sale pues del comprador, pero es un pago que lo traslada a la notaría, ¿no? Entonces, con todo esto ya se firma la escritura. Una vez que se firma la escritura, ya se puede emitir el testimonio. Seguramente han visto, es un folder que, bueno, cambia de color y de forma, pero dice testimonio y dice el nombre del notario, en eso no varía, ¿no? Y acá el detalle de quiénes son las partes que lo han firmado. Aquí está el texto mismo de la escritura, o sea, dentro del testimonio nos trae la escritura. Y si se dan cuenta, está como narrada en primera persona por el notario. Dice, en Lima, en los 7 días del mes tal, ante mí, tal persona, abogado, notario. O sea, el notario dice, ante mí comparecen fulano de tal y fulano de tal, que procede por su propio derecho y que dejo constancia que son personas mayores de edad, con capacidad plena de ejercicio, inteligentes en el idioma castellano, etcétera, y que me entregan una minuta autorizada por abogado para ser elevada a escritura pública. O sea, el notario cuenta, narra que le están entregando una minuta. Y esa minuta dice lo siguiente, ¿no? Que procedía a numerar, etcétera, y cuyo tenor literal es como sigue. A partir de acá, 2 puntos, empieza la minuta. Señor notario, sirvas a extender en su registro de escrituras una compra. O sea, la minuta esta que firmaron hace unos días y que la llevaron a la notaría, está aquí transcrita, igualita ahí, textualmente transcrita, ¿está? Y termina con una conclusión en la que dice, no, autoriza la minuta, la abogada tal, y luego formalizó el instrumento, hice conocer a los otorgantes su derecho de leerlo íntegramente, enterados de ese derecho, leyeron y se ratificaron en todo su contenido. Leyeron ante mí, dice, ¿no? Entonces el notario está dando fe de eso. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, con las firmas legalizadas. En la firma legalizada incluso le ponen un sello, se legaliza la firma, más no el contenido. O sea, el notario no asume responsabilidad del contenido en la firma legalizada. Acá sí, en la escritura pública, el notario es el que ha redactado la escritura y deja constancia y da fe que las partes han leído y han entendido ¿cómo se llama esto? Han leído y han entendido el documento que están firmando.
y termina pues en que se concluyó el proceso de firmas en tal fecha. Así es como termina la escritura. Y luego viene ya la constancia de inscripción. Dentro del mismo testimonio, ¿no?, está inserta la copia simple, digamos, de la partida registral. Acá está el número de la partida de SUNAR, donde nos dice pues que se ha inscrito esa compraventa, ¿no?, la que habíamos visto, está inscrita en esta partida, ¿correcto? Bien, una vez que ya se firma la escritura, ya podemos proceder a la inscripción registral, que va a brindar protección legal del contrato por la publicidad registral. Estos son los partes notariales, ¿no? El parte suena a que se va a casar, ¿no?, el notario, pero no es así, así se llama, partes del oficio. Firmada la escritura pública, el notario expide partes, es decir, oficia a SUNARP adjuntando la copia certificada de la escritura para su inscripción, ¿ya? El parte, al ingresar a los registros públicos, se le asigna un número de título. Ojo aquí. Así como cuando ingresó a la notaría le pusieron un número de CARDEX, que es el número con el que se identifica el trámite, igualito en los registros públicos, pero acá se llama número de título. ¿Qué cosa es un título? Un documento que contiene un acto inscribible. Por coincidencia, si esto es una compraventa, el título aquí va a ser un título de propiedad, ¿no?, una escritura. Pero también el título puede ser un poder, puede ser una sucesión intestada, es decir, todo lo que se inscriba, se ingrese para inscribir en registros públicos. Una vez inscrito, el parte se conserva como título archivado, o sea, el título pasa a llamarse título archivado una vez que se ha inscrito en la partida registral del inmueble quién es el comprador. Y se le ubica, al título archivado, se le ubica con el número de título y la fecha. Por ejemplo, en esta compraventa que vimos ya antes, aquí abajo dice el título fue presentado el 5 de febrero del 2009 a tal hora bajo el número 2009-008-4080. Ese es el número de título. Con ese número y con la fecha de ingreso se puede ubicar el título archivado. ¿Cuál será el título archivado aquí? La escritura pública, dice aquí, ¿no? Así consta esta compraventa de la escritura pública del 29 de diciembre del 2008. Si queremos verla, con el número de título archivado. ¿Por qué es útil saber esto? Porque a veces hay errores aquí en la copia literal, ¿no?, en la partida registral, pueden haber escrito mal el nombre del propietario, pueden haber tomado mal algún dato. Entonces se hace referencia al título archivado donde está correcto, hay que verificar, claro, ¿no?, que esté correcto, y se pide la rectificación de error material según el título archivado tal, ¿no? Bien. ¿Por qué es tan importante llegar a este punto, a la inscripción registral? Porque la inscripción registral brinda protección legal. Y eso está consagrado en el artículo 2014 del Código Civil, que dice lo siguiente. Vamos a leerlo, no se preocupen si no se entiende bien a la primera, y después lo vamos a explicar para que se entienda palabra por palabra, ¿ya? Dice, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante, por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que los sustentan. ¿Bien? Entonces, vamos a traducir. Primero, ¿quién es el tercero de buena fe? A ver, acá dice el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso. Título oneroso es pagando, ¿no? O sea que no es a título gratuito. Bueno, el tercero es alguien que no forma parte de un conflicto entre un primero y un segundo. Por eso se llama tercero, ¿ya? Imaginémonos que hay un señor primero que está vendiendo su casa, pero hay un señor segundo que está haciéndole un juicio, reclamándole que él tiene derecho a esa propiedad por X razones, las que fueren. Entonces, el tercero es otro, que no es uno ni el primero ni el segundo, y que pasa por ahí y ve que la casa está en venta, y saca una copia literal, y en la copia literal no dice nada, porque pudo decir, ¿no? ¿Qué tal si este señor segundo que le estaba haciendo un juicio hubiera pedido al juez que se anote preventivamente la demanda en la partida registral? Entonces el tercero, al sacar la copia literal, veía que hay un juicio y ya obviamente ya no compraba, ¿no? Es como poner pues un letrero en la fachada que diga propiedad en litigio, algo así.
Esa es la anotación de la demanda en la partida registral. Pero bueno, no se hizo por desconocimiento, por ahorrarse no se hizo. Entonces un tercero saca la copia literal y ve que está limpio y ve que el propietario es el que está vendiendo, entonces no desconfía y compra. Y si ese tercero, que de buena fe está comprando a título oneroso, inscribe, va a estar protegido por la publicidad registral, por lo que vemos acá, ¿ya? Porque acá dice, y si no inscribe no va a estar protegido y solo le queda el saneamiento o prohibición del que estábamos hablando. Pero ya, este tercero adquiere a título oneroso algún derecho, el derecho de propiedad, de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo. Bueno, el vendedor, ¿no? El señor Primeros, en el ejemplo que estábamos poniendo. Entonces, este que de buena fe adquirió de que en el registro aparece con facultad para otorgar, donde no se ve que haya un problema, un juicio, un litigio, este tercero mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho. O sea, ve que importante, tiene que inscribirse. Aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el derecho del otorgante, por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que los sustentan, ¿no? Entonces, ya sabemos quién es el tercero, ya sabemos cuál es la protección legal de la inscripción registral consagrada en el artículo 2014 del Código Civil. A ver, un gráfico para que se vea de manera más sencilla este proceso. Proceso de compra-venta. Primero, en los registros públicos está el vendedor como propietario, ¿no? Y ya se hizo la verificación de que efectivamente también en la municipalidad el DNI coincide, todo está bien. Entonces se puede firmar la minuta de compra-venta. Tal vez antes se firmó un contrato preparatorio, una promesa de compra-venta con pacto de arras, tal vez. Y si no, igual, se firma la minuta. Con la minuta ya se puede pedir el bloqueo. ¿Se acuerdan que hablamos del bloqueo? Ya el notario pide al registrador que se inscriba un bloqueo para que no le vendan la propiedad a otro. Entre tanto, ya en la notaría se eleva a escritura pública la minuta, como ya vimos, ¿no? La escritura se inserta la minuta. Esa escritura pública se envía como un parte a los registros públicos donde ingresa como un título, ¿ya? Y de ahí se toma el dato, y ese es el tercer paso, para que aparezca ahora el comprador como propietario, como titular registral. Y como último paso, no, bueno, por lo menos después de eso, para la inscripción, es que el parte, que era un título, se guarda como título archivado. Con esto ya termina el circuito, pero no se olviden de pedir el comprador en la notaría su testimonio, ¿sí? Para que tengan ahí la copia de la escritura pública. Ese es el proceso de compraventa de un inmueble idóneo, ¿no? El más recomendado, a pesar de que el Código Civil no exige que sea así, basta con la compraventa simple, pero no es recomendable eso. Esto sí es lo recomendable. Bien, hasta ahí con el contrato de compraventa, como vamos con el horario. Está perfecto, 8:10. Ya, vamos a tratar de avanzar con el siguiente tema, el contrato de arrendamiento. A ver, para los que se han ido incorporando a lo largo de la conferencia, al inicio dijimos que vamos a tratar de terminar la exposición a, por lo menos, a ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a tratar de terminar la exposición por lo menos a las 9, porque esta conferencia es hasta las 9:30, ¿no? De 7 a 9:30. Entonces vamos a desarrollar hasta las 9 para tener por lo menos una media hora de absolver sus preguntas. Pero todavía no manden las preguntas. Yo sé que hay personas que ya están escribiendo. Yo no estoy revisando el chat, no me da el tiempo, si no, no voy a terminar. Voy a leer el chat después, cuando termine. Entonces, si ustedes tienen a bien, tienen alguna duda, apúntenla en una hoja, en un cuaderno y la escriben cuando ya sea el momento de las preguntas. Digo esto porque ya me ha pasado que muchas veces me preguntan cosas cuando podía o creía que era una buena idea leer los mensajes en el momento, y me preguntan cosas que después se responden solas a lo largo de la conferencia. Entonces, mejor esperen al final. Y si al final hay cosas que no les quedó claro, que lo que no se entendió, ahí me escriben y me preguntan, ¿ya? Vamos entonces ahora al siguiente tema, al contrato de arrendamiento. Igual que el caso anterior de la compraventa, está regulado en el Código Civil y esta es la definición de arrendamiento. Por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta conveniente. ¿Se acuerdan que en la compraventa decían que se obligaba
a transferir, el vendedor se obliga a transferir el derecho de propiedad a cambio de un precio. Aquí se obliga el arrendador a ceder el uso temporal del bien a cambio de una renta. Esa es la definición. El copropietario, a veces hay varios hermanos, herederos, ¿no? Dice, el copropietario de un bien indiviso no puede arrendarlo sin consentimiento de los demás. Sin embargo, si lo hace, el arrendamiento es válido si los demás copropietarios lo ratifican. Esta ratificación puede ser expresa o tácitamente. Tácitamente sería sin que nadie se oponga, ¿no? El pago de la renta puede pactarse por periodos vencidos o adelantados. A falta de estipulación, se entiende que se ha convenido por periodos vencidos. En realidad, en la práctica actual, casi todos los contratos de arrendamiento se pone que son periodos adelantados. Las obligaciones del arrendador y del arrendatario. A ver, antes de seguir, hay que tener en claro quién es el arrendador y quién es el arrendatario. Como ya dijimos hace unos instantes, las preguntas van a ser al final y van a ser escritas en el chat en ese momento. Por ahí he visto una mano levantada, le agradeceré que no lo hagan porque me distrae un poquito. ¿Quién es el arrendador y quién es el arrendatario? Lamentablemente hay mucha confusión, hay gente que confunde. Más fácil es decir propietario e inquilino, ¿no? Así ya no hay error, pero la ley no dice así, la ley habla arrendador, arrendatario. Para que no sea difícil, el arrendador da su inmueble para que otro viva, es el dador, ¿no? Arrendador. Y el arrendatario es el que lo recibe, ¿no? El arrendatario no es el propietario, sino todo lo contrario, ¿ya? Entonces, arrendador, el que da. Entonces, ¿qué dice sobre el arrendador la ley? Que está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos sus accesorios en el plazo, lugar y estado convenido. O sea, la primera obligación del arrendador es dar el inmueble. Luego, la siguiente obligación es mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato. O sea, no puede sacarlo. Es ilegal, ¿no? El propietario no puede ir y decirle al inquilino, no, ya no quiero que usted siga fuera de casa. No se puede. Está prohibido. Tiene la obligación de mantener al arrendatario en uso del bien, bueno, salvo pues que incurre en una causal de resolución de contrato, ya el juez es el único que lo puede desalojar. Bueno, mantener al arrendatario en uso del bien durante el plazo del contrato y conservarlo en buen estado para el fin del arrendamiento. O sea, responsabilidad del propietario de que el inmueble se encuentre en buenas condiciones. Y tiene que realizar, dice el arrendador, ¿no? Realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias, salvo pacto distinto. ¿A qué se refiere cuando dice necesarias? Porque hay diferentes clases de reparaciones o mejoras. Hay necesarias, útiles y de recreo. Las necesarias son las más importantes, que si no se hacen el inmueble colapsa. Imagínense pues una falla estructural o haya que romper todo el piso de la sala para reparar la tubería, una cosa de esa, ¿no? Eso tiene que hacerlo el propietario, pues, ¿no? Pero, dice aquí, salvo pacto distinto. Entonces podría acordarse que lo haga el arrendatario, el inquilino, si es que hay esa voluntad. Y ahí se aclarará y se dejará constancia de si se reembolsa el costo, si se descuenta de la renta, y eso es un tema que tienen que manejar entre el propietario y el inquilino, ¿no? El arrendador y el arrendatario. Ahora vamos con las obligaciones del arrendatario, ¿no? La primera es recibir, así como el arrendador tenía la obligación de dar, él tiene la obligación de recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió en el contrato o pueda presumirse de las circunstancias. Es decir, hay un uso que puede ponerse en el contrato o puede suponerse por las circunstancias. Si es un edificio de vivienda, pues es un uso de vivienda. Si es un edificio de oficinas o de locales comerciales, el uso será oficina o local comercial. Y si se le dio y expresamente dice que es para vivienda, no puede instalar pues ahí un taller de, no sé, de carpintería, de metal mecánico. Y si es una oficina, no puede mudarse a vivir con su familia, con sus colchones, ¿no? Bueno, obligaciones del arrendatario, continuamos. Pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos y a falta de convenio cada mes en su domicilio. Bueno, en la actualidad ya se usa mucho fijar una cuenta bancaria, ¿no? El propietario. Pero acá dice que si no hubiera convenio sería cada mes en su domicilio del arrendatario, porque estamos hablando de las obligaciones del arrendatario. Es como don Ramón y el señor Barriga, ¿no? El señor Barriga iba al domicilio de don Ramón a cobrarle, ¿no? 14 meses de renta, ya. Otras obligaciones, no sé si no se pone, pero ya digo que lo más usual es poner una cuenta bancaria. Otra es pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien. Estos son los arbitrios y demás servicios, luz, agua.
Alguna vez alguien preguntó, ¿y por qué? No por qué, sino, ¿y dónde dice que el inquilino tiene que pagar los arbitrios? Hay un inquilino que no quiere pagar. Acá dice, pues, este es el artículo, a ver, 1681 del Código Civil, obligaciones del arrendatario. La número 3, pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien. La 4 es dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se intente contra el bien. Hay que avisar al propietario ante cualquier amenaza, digamos, ¿no? Permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada del bien previo aviso de 7 días. Bueno, en el contrato se pueden poner otros plazos y un mecanismo de coordinación, un número, un correo. Número 6, otras obligaciones del arrendatario. Efectuar las reparaciones que le correspondan, conforme a la ley o al contrato. Ya vimos hace un momento que, conforme a la ley, corresponde al arrendador las reparaciones más importantes, más costosas, más complejas. Y en cuanto al contrato, puede pactarse que sea de otra manera también, ¿no? No hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público o las buenas costumbres. Es responsabilidad del arrendatario, ¿no? Lo que sucede ahí, no del propietario. No introducir cambios ni modificaciones en el bien sin asentimiento del arrendador. Esas son las famosas mejoras. No es que no se puedan hacer, pero con autorización del propietario. 9. No subarrendar el bien total o parcialmente, ni ceder el contrato sin asentimiento escrito del arrendador. Entonces, otra cosa que no es que no se pueda. Se puede subarrendar porque muchas veces se subarrienda con autorización del propietario. Devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del contrato en el estado en que lo recibió sin más deterioro que el de su uso ordinario. La obligación de devolver en buen estado. Y cumplir las demás obligaciones que establezca la ley o el contrato. Conclusión del arrendamiento. El arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo. Se pone un plazo de 1 año, vence. De 5 años, vence. Venció el plazo. Sin que sea necesario aviso previo a ninguna de ellas. Se pone fin a un arrendamiento de duración indeterminada dando aviso judicial o extrajudicial al otro contrato. Eso ya no se ve mucho. Antiguamente había juicios de aviso de despedida porque había contratos de duración indeterminada. Ahora en la actualidad es bien raro. Realmente todos los plazos se ponen ahí, no todos los contratos tienen un plazo. Lo que sí hay que tener cuidado es que el plazo del arrendamiento de duración determinada no puede exceder de 10 años. Eso dice el artículo 1688 del Código Civil. O sea, no quiere decir que solo 10 años y hay que cambiar de inquilino, no. Se puede celebrar otro contrato por otros 10 años, si se quiere, ¿no? Pero no se puede hacer un contrato por 15 años, ¿no? O por 11 años. Continuación de arrendamiento. Vencido el plazo del contrato. Si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, eso es algo que ocurre con cierta frecuencia, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones hasta que el arrendador solicite su devolución, la que puede pedir en cualquier momento. Artículo 1700 del Código. ¿Qué significa? Imagínense que hay un propietario que ha alquilado una casa, un departamento. El plazo venció en diciembre, pero llegó enero y el inquilino pagó, depositó en la cuenta. El propietario entonces no dijo nada. Llegó febrero, igual. Llegó marzo, igual. Entonces el propietario está contento, pero llega un momento en que necesita su casa o su departamento. Qué sé yo, su hija se va a casar y él quiere que venga a vivir cerca y ya. Va y le dice o le manda pues una carta notarial al inquilino diciéndole que pide la restitución del inmueble porque ya el contrato está vencido. El inquilino no puede decirle, no señor, pero espérese que se venza el año que estamos, ¿no? Este nuevo segundo año, no hay ningún nuevo año ni segundo año. Acá claramente dice que no hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, así se llama, hasta que el arrendador solicite la devolución. Esa es la continuación del arrendamiento. La resolución, o sea, dejar sin efecto el contrato de arrendamiento, puede resolverse si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior, va uno, y se vence otro mes, van dos, y además 15 días, son 2 meses y medio. Eso es la causal para resolver el contrato, ¿no? Si se pacta por periodos mayores, basta el vencimiento de un periodo y 15 días. Si al alquiler se conviene por periodos menores a un mes, basta que venzan 3 periodos.
Entonces, esa es digamos, la más frecuente, ¿no? 2 meses y medio de atraso ya se puede resolver el contrato. En los casos previstos en el inciso 1, si el arrendatario necesitó sentencia para pagar, será pues cuando vence 15 días el plazo siguiente. Pero eso es algo que no es muy frecuente. Si ya ha necesitado sentencia para pagar, difícil. Generalmente ya es sentencia de desalojo, de otra cosa. Otras causales de resolución del contrato, si el arrendatario da al bien destino diferente de aquel para el que se le concedió expresa o tácitamente, o si permite algún acto contrario al orden público en las buenas costumbres. Resolución de contrato. También se dará la resolución por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso o sin asentimiento escrito del arrendador. Esa también es una causante resolución del contrato de arrendamiento. Y si el arrendador o el arrendatario no cumplen cualesquiera de sus obligaciones. Enajenación del bien arrendado. ¿Qué es enajenación? Venta. Entonces, ¿qué pasa en caso de venta del bien arrendado? Hay un contrato de arrendamiento, pero se vende la casa, ¿no? El propietario vende. Dice, en caso de enajenación del bien arrendado, se procederá del siguiente modo. Si el arrendamiento estuviese inscrito, el adquiriente deberá respetar el contrato. Cuando dice si el arrendamiento estuviese inscrito, ¿a qué se refiere? Inscrito en los registros públicos, ¿ya? Porque no solamente se inscribe la compraventa, no solamente se inscribe la hipoteca, también se puede inscribir el arrendamiento en los registros públicos. Claro que habrá que haber celebrado ese contrato de arrendamiento por escritura pública para que se pueda inscribir. ¿Sí? Pero no es ninguna novedad, esto existe hace muchos años. ¿Qué sucede? Si es una casa o un departamento que se está arrendando por un periodo de un año, una merced conductiva, una renta pues, de $1,000 o menos, probablemente no se inscriba, ¿no? No vean por conveniente inscribir. Pero si es una empresa que está tomando en arrendamiento un local comercial donde está invirtiendo en hacer algunas mejoras con autorización del propietario y por un periodo pues, de 5 o de 10 años y una renta importante, ¿no? De $3,000 o $5,000, entonces tengan por seguro que esa empresa va a pedir que se inscriba, va a exigir que se inscriba, va a decir, yo le tomo en arrendamiento su local, pero vamos a hacer una escritura pública y vamos a firmar todos ahí en la notaría. ¿Por qué? Porque existe esta norma que protege al arrendatario cuando el arrendamiento está inscrito. Pues así se venda, el que compre tiene que respetar al inquilino. Lo único que va a hacer es colocar o enviar una carta notarial donde le comunica que él es el nuevo propietario y que a partir de ese momento la renta la tiene que depositar en este número de cuenta. Eso es todo lo que va a hacer. Si el arrendamiento estuviese inscrito. Pero ya dijimos que eso no sucede mucho. Si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquiriente puede darlo por concluido. ¿Qué significa eso? No hay inscripción en los registros públicos del contrato de arrendamiento. Entonces, el que compra puede, en base a este artículo 1708 del Código Civil, dar por concluido el contrato. Imagínense al inquilino, ¿no? Al arrendatario. Uy, ¿qué pasó? Yo ni sabía que el propietario estaba vendiendo y ahora me aparece un señor que me dice que es el nuevo dueño y que me tengo que ir porque ya mi contrato está concluido, ¿no? Naturalmente que este señor tendrá derecho a una indemnización, ¿no? Porque están perjudicando. Y eso justamente está aquí abajo, en el artículo 1709 dice, cuando concluye el arrendamiento por enajenación del bien arrendado, el arrendador queda obligado al pago de los daños y queda obligado al pago de los daños y perjuicios irrogados al arrendatario, ¿no? Entonces, cuando concluye el contrato por esta razón, se vendió sin haberle comunicado nada al inquilino. Y el nuevo propietario le cursa una carta notarial en la cual le indica al arrendatario que su contrato ha concluido en base al artículo 1708 del Código Civil, entonces, como dice el 1709, se puede exigir una indemnización al propietario que vendió. Bueno, como lo que queremos nosotros es vivir en paz y no andar en estos conflictos, la solución también está aquí. Volvamos nuevamente al 1708. Dice, excepcionalmente,
el adquiriente está obligado a respetar el arrendamiento si asumió dicha obligación. O sea, el adquiriente es el comprador. Esta persona que está comprando un inmueble ocupado, ¿no? Con un inquilino, con un contrato vigente, estará obligado a respetar ese arrendamiento si asumió dicha obligación. ¿Cómo puede asumir dicha obligación? En la minuta, en el contrato de compraventa, en la minuta, allí tendría que haber una cláusula donde diga que el vendedor declara que el inmueble se encuentra sujeto a un contrato de arrendamiento que está vigente hasta, no sé, pues el mes de diciembre del 2022, por ejemplo. Y que el comprador declara conocer y que se compromete a aceptar, ¿no? Y asumir la obligación. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a vender y el comprador va a cursar una carta notarial, igual que en el primer caso, ¿no? Al inquilino diciéndole, señor, yo soy el nuevo propietario, pero no se preocupe, voy a respetar su contrato. Acá está mi número de cuenta para que me deposite, ¿verdad? Esa es la enajenación del bien arrendado. Bien. Vamos a poner acá. El subarrendamiento, que ya vimos que es una causal de resolución hacerlo sin permiso, se puede, no quiere decir que no se pueda subarrendar, pero tiene que haber una autorización. Es el arrendamiento total o parcial del bien arrendado que celebra el arrendatario en favor de un tercero, el subarrendatario, a cambio de una renta con asentimiento escrito del arrendador, esa es la clave. Tanto el subarrendatario como el arrendatario están obligados solidariamente ante el arrendador por las obligaciones asumidas por el arrendatario. O sea, en otras palabras, el arrendador, o sea, el propietario, se entiende con su inquilino, ¿no? Que es el arrendatario. Y a él no le interesa la relación que él tenga con los subarrendatarios. A él le responde. Y si este no le paga, él puede embargarles y a todos perjudicarlos, ¿no? Cesión del arrendamiento. Constituye la transmisión de los derechos y obligaciones del arrendatario en favor de un tercero que lo sustituye y se rige por las reglas de la cesión de posición contractual. ¿Qué dicen estas reglas de la cesión de posición? No es posesión, es posición. En los contratos tienen una posición los contratantes, comprador, vendedor, arrendador, arrendatario. En este caso dice que el arrendatario puede ceder su posición de arrendatario a otro. Por ejemplo, alquilé una casa por un año, pero a los 3 meses me tengo que ir porque me salió trabajo en otra ciudad. Entonces traigo a mi primo y se lo presento al dueño y le digo, señor, yo me voy. Y el dueño al comienzo se molesta y dice, no, esto me va a tener que pagar lucro cesante, me quedo con su garantía. No, señor, déjeme explicarle, yo me voy, pero acá está mi primo que se queda, él es muy cumplido, tan cumplido como yo, no se preocupe. El propietario pues tendrá seguro que evaluar, ver que sea una persona confiable y si acepta, firman un contrato o una adenda al contrato de arrendamiento de cesión del arrendamiento por el cual el primo pasa a ser el nuevo arrendatario. Ahora, los contratos de arrendamiento se pueden celebrar de 4 formas distintas y son válidas, ¿eh? Puede ser un contrato privado simple, una hoja. Puede ser un contrato privado con firmas legalizadas. Puede ser una escritura pública o puede ser un formulario, el formulario FUA. Las 4 dan el derecho al arrendatario a hacer uso del inmueble, dan derecho al arrendador a cobrar una renta, pero la gran diferencia entre estas 4 es la manera como se ejecuta un desalojo en caso de incumplimiento. En el primero, en el contrato privado, se hace un desalojo, vamos a decir, a la antigua, de la manera tradicional, que puede durar 5 o más años, porque lamentablemente el Poder Judicial demora. Y el juicio pues, de desalojo, cuando no tienes cláusula de allanamiento, no tienes nada que te proteja, demora. El siguiente, el contrato privado con firmas legalizadas, ese sí puede tener cláusula de allanamiento al futuro y ya no demoraría 5 o 6 años, sino 5 o 6 meses hacer un desalojo. Ahora lo vamos a explicar por qué. Y si es por escritura pública o por formulario, se pueden acoger a la nueva ley de competencia notarial del desalojo, que bueno, la verdad hasta la fecha no se ha visto resultados aún, pero esperemos, pues había pasado poco tiempo, en el 2019, pero justo viendo la pandemia, esperemos que se vean resultados pronto, ¿no? Y ahí sí tendríamos un desalojo en mucho menos tiempo, de repente un mes y medio. Este proceso de desalojo a la antigua, por la vía larga, es según el Código Procesal Civil. Hay que agotar la etapa extrajudicial, enviar una carta notarial, una solicitud de conciliación extrajudicial y una audiencia.
una pérdida de tiempo, ¿no? Rara vez se ponen de acuerdo. Bueno, si se llegan a poner de acuerdo en la audiencia, perfecto, ¿no? Ya el acta de audiencia tiene carácter de sentencia. Pero si esto no es así, hay que ir a la etapa judicial. Hay que presentar una demanda, vamos a esperar a que el juzgado se demore todo lo que se demora siempre, 3, 4 meses para admitir la demanda, luego que ordene la notificación, 3 meses más, llega la notificación, de repente el moroso ya borró el número de la dirección, ¿no? De la puerta para que no lo encuentren y se revuelve al juzgado la notificación diciendo que no encuentran la dirección. Hay que hacer una habilitación de día y hora para ir con el mismo secretario cursor o especialista del juzgado de actos externos para notificar, preguntando a los vecinos, diciendo acá es y dejar ahí bajo la puerta. Ya, digamos que pasaron 3, 4 meses más, estamos ya como en un año, y llega por fin la demanda al demandado. Se busca un abogado de esos que le voltean, no sé, hay abogados que son expertos en buscarle la sinrazón y en poner todas las objeciones posibles para dilatar y para demorar. En la contestación de la demanda vienen las tachas, oposición a los medios probatorios, no que no ha pagado el impuesto, o que si lo ha pagado, que ese no es el recibo, que en fin, X cosas. Y cada una de esas objeciones, excepciones y defensas previas requiere pues de una aclaración. Hasta que llega la audiencia. Claro, la audiencia no se cita inmediatamente, la audiencia también se programa con bastante anticipación, con 6 meses por lo menos. Y si esto que se lleve a cabo, porque a veces llega el día de la audiencia y hay huelga en el Poder Judicial, le digo nada, ¿no? O el juez lo llamaron a la corte, o no retornaron los cargos, en fin. Pero ya, siendo optimistas, se lleva a cabo la audiencia, se declara el saneamiento del proceso, la fijación de los puntos controvertidos, la actuación de los medios probatorios, el informe oral, el abogado habla bonito, el alegato, escrito, y queda la causa para sentenciar, que no es que se sentencie inmediatamente, puede pasar otros 6 meses, un año para sacar la sentencia, ya estamos como en 4 años ya, ¿no? O 3, no sé. Y de ahí viene la apelación. No es que con la sentencia termina todo, de ahí la apelación hace que el expediente se eleve al superior jerárquico, que es otro juez, el juez especializado civil, porque estos procesos de desalojo se llevan a cabo ante el juzgado de paz letrado y terminan en el juzgado especializado civil en segunda instancia. Ahí el juzgado especializado civil tiene sus propias demandas, sus propias sentencias y su trabajo y su carga de sus expedientes. Y le llegan estas apelaciones que tiene que resolver. Entonces fijan fecha para la vista de la causa para dentro de X, ¿no? 6 meses, 8 meses. Y de ahí hasta que se resuelva 6 meses más. Y pasó un año más. Vamos a suponer que en el mejor de los casos, en segunda instancia, se aprueba se confirma, ¿no? La sentencia de primera instancia y retorna el expediente un mes más para que retorne al juzgado de origen para la ejecución, que también hay que pedirla por un escrito que demora 3 meses o más, en fin, estamos medio año más, ya para el lanzamiento. Lanzamiento que ya cuando llega y le devuelven la casa al propietario ya está viejito, como este señor que aparece acá en la diapositiva, ¿no? Esa, señores, ha sido la manera como se han llevado a cabo los juicios en el Perú durante años, hasta el 2014, porque en agosto del 2014 entra en vigencia la cláusula de allanamiento a futuro con la ley 30-201. ¿Qué dice la cláusula de allanamiento a futuro? Que se puede incluir en los contratos de arrendamiento una cláusula por la cual el inquilino ya se da por vencido en un juicio. O sea, el allanamiento, por si acaso allanamiento no es tumbar la puerta, eso es allanamiento en el campo penal, ¿no? Allanaron la casa de tal persona acusada de un delito para ver las pruebas, para ver si encuentran pruebas. Eso lo hace la fiscalía con la policía, es otra cosa. Acá el allanamiento es procesal, es decir, en un proceso judicial se allana a la demanda el que le da la razón al demandante, ¿no? O sea, imagínense que yo soy un inquilino, por decir, ¿no? Puede ser sobre cualquier materia, pero digamos que sea sobre desalojo. Soy un inquilino que ha vencido su contrato y me sigo quedando porque, bueno, no encuentro nada que me guste a donde mudarme, pero me llega la demanda. Entonces ya cuando me llega la demanda digo, uy, no, mejor me allano y me voy y ya así el problema se termina, digamos, ¿no? Si quiero allanarme, ¿no? Porque lo otro es que haga todo lo que ya vimos, ¿no? El juicio para demorar el proceso. Pero ahora, con esta cláusula de allanamiento a futuro, yo me allano antes. ¿Cuándo? Cuando firmo el contrato. Firmo mi contrato de arrendamiento, yo soy el inquilino, y ahí dice una cláusula que me estoy allanando a la demanda que se va a interponer si yo no me voy cuando se acabe el contrato o cuando incurra en falta de pago. Entonces yo firmo prácticamente mi sentencia, ya estoy firmando que ya ¿no? me allané a la demanda. De repente no se necesita ejecutar eso, o sea, se cumple con los pagos, se cumple con retirarse el venciendo el plazo y ahí quedó.
pero de repente sí se necesita y ya se tiene como un arma importante esto. Ya no se va a hacer ese juicio de 6, 8 años que vimos, sino directamente se va a pedir al juez que ordene el lanzamiento. Y esto va a suceder de esta manera. En los contratos de arrendamiento, este es un requisito, con firmas legalizadas, puede ser ante notario, ante juez de paz, donde no hay notario, y que contengan una cláusula de allanamiento a futuro, eso también es importante. Son dos requisitos. Allanamiento a futuro del arrendatario para la restitución del bien por conclusión de contrato o resolución por falta de pago. El juez notifica la demanda al arrendatario para que en 6 días acredite la vigencia del contrato o la cancelación del alquiler. Vencido el plazo establecido sin que se acredite lo señalado, el juez ordena el lanzamiento en 15 días hábiles. O sea, no debiera tardar esto pues más de un mes, ¿no? Porque entre una y otra cosa son 15 días y 25, 21 ya. El problema es que el Poder Judicial se demora en que lean la demanda, en que la admitan, entonces ahí se suman 3, 4, 5 y termina siendo 6 meses más o menos. Por otro lado, la deuda del arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción del demandado en el registro de deudores judiciales morosos. ¿Qué es esto? Es un registro que está en la página web del Poder Judicial, ahora lo vamos a ver. Un ejemplo de cláusula de allanamiento podría ser así. No existen pues cláusulas tipo, pero más o menos según el estilo de redacción de cada abogado puede ser algo así. Las partes declaran que el arrendatario se somete a la cláusula de allanamiento a futuro prevista en el artículo 594 del Código Procesal Civil. En consecuencia, en caso de incurrir en más de 2 meses y medio de incumplimiento en el pago de la renta convenida o haber concluido el plazo del contrato, deberá desocupar y restituir inmediatamente el bien al arrendador conforme al mencionado artículo. Ahí está la página web del Poder Judicial. Aquí a la izquierda, donde dice Servicios al Ciudadano, ahí dice Registro de Deudores Judiciales Morosos. Ahí uno entra, pone el nombre de la persona y si está, sale así. Este es un deudor judicial moroso. Sale ahí su dato, su cara y todo lo demás. Qué juzgado ha sido y por qué monto y todo lo demás. Ese registro de deudores judiciales morosos fue creado por la misma ley 30-201. En el 2000, eso fue del 2014. Ahora, en el 2015 sale el decreto legislativo 1177 que crea estos formularios. El FUA, FUAO y FUAL, que son documentos para celebrar contratos de arrendamiento, arrendamiento con opción de compra o arrendamiento financiero. Todos para vivienda, ¿no? Acá no es para local comercial, oficina. La verdad que esto no tuvo mucho éxito porque los contratos tenían que inscribirse en el registro administrativo de vivienda que estaba a cargo del Fondo Mi Vivienda. O sea que era para viviendas de bajo costo y remitido por los notarios que deberán extender un acta notarial protocolizada y deberán llevar un registro extra protocolar de los formularios. Entonces los notarios no tomaron esto muy bien porque además del registro que normalmente tiene todo notario de escrituras públicas, de minutas, de actos no contenciosos, tenían que hacer un registro especial para estos contratos. Entonces no tuvo mucha acogida. En el 2015, aquí está el formulario FUA, lo podemos ver ahí, es un formulario que está en internet, entonces pongan formulario FUA y aparece ahí. Y en el 2019 se promulga la ley 3933, a la que se le ha llamado del desalojo express, el desalojo notarial, pero cuyo nombre es Ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial, es decir, el notario interviene, el notario no desaloja, el que desaloja es el juez. Es para que el notario intervenga, como ya lo dijimos, está contra el arrendamiento que se ha sometido expresamente al procedimiento establecido por la presente ley. Actúan aquí, son competentes los notarios de la provincia donde se ubica el inmueble para la constatación de las causales y el juez de paz letrado del distrito para ordenar y ejecutar el lanzamiento. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que el inmueble se encuentre individualizado. No quiere decir independizado. Individualizado es que se describa de manera clara e indubitable con referencias precisas de su ubicación el inmueble. Por ejemplo, es un segundo piso ubicado en un edificio de 3 donde se ingresa por una puertita a la derecha de la puerta principal y tiene un área de 60 metros cuadrados. Así de preciso tiene que ser. Aunque no esté independizado, está individualizado. Otro requisito, que el contrato de arrendamiento debe estar contenido en el formulario FUA o en escritura pública. El formulario FUA, el del decreto legislativo 1177, o en escritura pública. Siempre que sea el FUA, sea solo vivienda. Y los demás casos, escritura pública puede ser vivienda, comercio, industria u otros tipos.
Otro requisito, bueno, que las adendas, modificaciones sean con la misma formalidad. Que contenga una cláusula de allanamiento a futuro, cláusula que ya conocemos porque ya la vimos en la ley que salió en el 2014. Acá también tiene que tener su cláusula de allanamiento a futuro. Y además tiene que tener otra cláusula que se llama cláusula de sometimiento expreso a lo establecido en la presente ley, donde se va a poner de manera expresa que se somete a la competencia del notario y del juez. También otro requisito, consignar el número de una cuenta de abono para que se deposite la renta. Eso la ley no lo exigía antes, ahora sí, si se quiere acoger a este desalojo notarial, tiene que cumplirse con esto. Porque la tendencia pues es a bancarizar como en la compraventa, ¿no? Que todo tiene que ser bancarizado, no importa el monto. Hay otras operaciones que sí se tiene que bancarizar a partir de cierto monto, pero la compraventa de un inmueble siempre es bancarizada, no importa el monto, siempre tiene que hacerse por un cheque, con un cheque de gerencia, lo que fuera, o depósito en cuenta. En el caso de los arrendamientos, la tendencia también es a bancarizar. Aquí estamos viendo que exige como requisito que haya una cuenta, ¿no? ¿Qué más? Ya, hasta ahí los requisitos, y eso es lo que se está haciendo, ¿ah? En la actualidad hay muchas notarías que vienen llevando a cabo la legalización de los formularios o la escritura pública. Lo que no se ve hasta ahora es que haya notarías que hayan ya ejecutado desalojos. No se, no se está, vamos a decir, no se está encontrando notarías que estén realizando el procedimiento de desalojo. O sea, celebran los contratos de arrendamiento, sí, pero no ejecutan el desalojo, ¿no? Eso es algo que está todavía en proceso de implementación, pero esperemos que ya pronto suceda. Bien, entonces tenemos que, supongamos, ¿no? Que ya estemos en una época en la que ya se haya implementado. ¿Cómo se lleva a cabo el desalojo? Se presenta una solicitud por escrito, adjuntando la copia legalizada original del FUA o de la escritura pública. Se presenta la carta notarial que se le ha debido enviar previamente al arrendatario, pidiendo la restitución del bien, ya sea por falta de pago o por vencimiento del plazo, que son las causales establecidas en el artículo 7. Las demás, digamos, obligaciones se tienen que pedir de otra modo. Por ejemplo, la deuda. La deuda ya no la va a ver el notario, eso sí tiene que hacerse un juicio aparte para reclamar la deuda. Las causales, ya dijimos, son vencimiento del plazo del contrato o incumplimiento del pago de la renta, en este caso por 2 meses y 15 días, ¿no? A efecto de constatar el incumplimiento, el notario solo considerará la constancia de transferencia o depósito en esa cuenta de los pagos realizados hasta antes de la recepción de la carta notarial. Esto es algo interesante. Aunque él vaya y pague, después de la carta notarial ya no se tomará en cuenta para el desalojo. Claro, está bien que pague porque hay una deuda, ¿no? Pero ya no se salva del desalojo, digamos, el lanzamiento, ¿no? El moroso. Se notifica, bueno, el notario constata el cumplimiento de los requisitos, notifica al arrendatario y le da 5 días para que demuestre lo contrario, ¿no? De que sí está pagado, que está al día. Él solo se puede oponer si ha habido renovación o prórroga del contrato, si ha pagado o si no se han cumplido las formalidades. Si no, se va a rechazar su oposición. El notario entonces constata que se han cumplido los requisitos y extiende un acta no contenciosa, dejando constancia del vencimiento del contrato, resolución y la declaración de la procedencia del desalojo. O sea, el notario declara que procede el desalojo. Y eso es lo que le va a pasar al juez, ¿no? El acta constituye título ejecutivo para que se ejecute ante el juez. Se remite la copia legalizada del expediente al juez. El trámite termina si no se configuran las causales o acuerdan las partes de finalización. Trámite judicial. ¿Cómo es según la ley, según esta nueva ley, cómo es el trámite a nivel ya del Poder Judicial? El interesado formula una solicitud para que sea trasladada por el notario conjuntamente con la copia legalizada del expediente. O sea, ya no es que el propietario tiene que hacer su cola, promesa de partes, presentar, sino que el notario le envía al juez. Supongo que eso hará que el juez le haga caso más rápido. Dice aquí 3 días, ¿no? 3 días hábiles, el juez emite la resolución judicial donde dispone el lanzamiento. O sea, el juez ya no tiene nada más que analizar porque ya el notario ya lo hizo y le deja constancia que ya está en proceso. Entonces el juez ordena el lanzamiento con la orden de cerraje, ¿no? Se le concederá cualquier apelación pero sin efecto suspensivo y el juez cursa el oficio a la policía para que preste asistencia y garantía en 2 días hábiles. No es que la policía va a desalojar, por si acaso. La policía solo guarda, presta asistencia y garantía, quiere decir protege
a que no le peguen pues al juez, al secretario ni al propietario, nada más. Culminado el trámite de lanzamiento, el interesado puede solicitar ante el mismo juez el pago de costas y cosas de los gastos, ¿no? En los que ha incurrido tanto en la vía notarial como en la judicial. Entonces, en conclusión, el contrato de arrendamiento se puede celebrar por contrato privado con firma legalizada, por escritura pública o por formulario FUA. Pero para acogerse a la ley notarial, esta 3933, solamente cuando es por escritura pública, que podrá ser con o sin minuta por una modificación que ha habido a la ley de notariado, o por formulario FUA que se ha implementado en muy pocas notarías. Ese es el problema con ese formulario también, ¿no? Que es de muy poco uso. Bien, hasta ahí entonces el contrato de arrendamiento, y ahora vamos a hablar del contrato de intermediación inmobiliaria, que ahora es, a ver, 8:40, tenemos poco tiempo, pero vamos, creo que da justo. Ya, a ver, según la ley 29080, la ley de creación de registro del agente inmobiliario, es un deber del agente inmobiliario celebrar un contrato de intermediación inmobiliaria y debe tener fecha cierta. Su ausencia es causal de sanción por las autoridades del Ministerio de Vivienda. En realidad también puede llamarse autorización de venta, ¿no? Por el mismo principio, acuérdense, la primera diapositiva de hoy día fue que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces no tienes que ponerle el título contrato de intermediación o contrato de corretaje, ¿no? Puedes ponerle autorización de venta y procede. Según la ley 29080 o el reglamento de la ley, entonces, el contrato es el acto jurídico celebrado entre el agente inmobiliario y el intermediado, mediante el cual se acuerda la operación inmobiliaria de intermediación. Entonces, cualquier documento que contenga este acuerdo ya es un contrato. Así le llames, como le dijimos, autorización de venta o cualquier otro concepto. En el artículo 8 de la ley 29080, para quienes son agentes, ¿no?, inmobiliarios registrados ante el Ministerio de Vivienda, se considera una infracción ofrecer el inmueble al mercado para la realización de una operación inmobiliaria sin el consentimiento de su propietario expresado en un documento escrito de fecha cierta. Entonces, y en la modificación que hubo en el año 2011, se dice que entiéndase como documento de fecha cierta la copia certificada notarial del documento donde consta el consentimiento del propietario para ofrecer el inmueble para la realización de operaciones inmobiliarias. O sea, no es tanto legalizar las firmas, que también sería una manera de obtener fecha cierta, sino también una fotocopia cumpliría la misma función. Lo que le interesa al Ministerio de Vivienda es que el agente inmobiliario formal que tiene código, que está inscrito en el Ministerio de Vivienda, tenga un documento que tenga fecha cierta, y para eso bastará con una copia certificada. Porque la fecha cierta es la que consigna el notario o adquiere los documentos presentados en juicio o en algún protocolo notarial. Para el contrato de intermediación se obtiene mediante la legalización de firmas o legalización de una fotocopia, de una copia. Los contratos, señores, de intermediación inmobiliaria pueden ser con exclusividad o sin exclusividad. Cuando el contrato es con exclusividad, el propietario no puede encargar a ningún otro agente inmobiliario la venta de su propiedad, ni vender directamente el inmueble, este propietario tampoco, porque ya firmó un contrato de exclusividad, ¿no? No puede tampoco vender directamente el inmueble objeto de encargo de venta a ningún comprador, o deberá pagar la comisión. O sea, si teniendo un contrato con exclusividad, él vende por su cuenta a un X, tendrá que pagarle la comisión al agente inmobiliario. O si hace que otro agente, alguien le consiga al comprador, tendrá que pagarle la comisión a quien tiene la exclusividad, pues por eso es exclusividad. No se ve mucho precisamente por eso, los propietarios se sienten un poco limitados, ¿no? Entonces ahí viene el otro, el que es sin exclusividad. En este caso, el propietario es libre de encargar la venta a cualquier otro agente inmobiliario o cualquier otro corredor, como quieran llamar, y a vender el inmueble también directamente. O sea, él tiene esa potestad de vender a quien él quiera, sin tener que pagar la comisión, ¿no? Porque es sin exclusividad, pero no en todos los casos. Salvo que venda el inmueble a algún cliente presentado por el agente inmobiliario, en cuyo caso sí estará obligado a pagar la comisión, porque claro, puede ser sin exclusividad, pero el agente inmobiliario es el que a través de la publicidad, la difusión, ha logrado captar a algunas personas interesadas y las ha llevado a visitar el inmueble. Y en ese momento ninguno se animó a comprar, pero a la semana regresa uno, toca la puerta y le dice al propietario: ya señor, le compro. Y el propietario le vende, pues, ¿no? Y no le quiere pagar a la gente, pero un momentito, señor, ese es mi cliente.
¿Y cómo lo demostramos? Porque nosotros debemos tener una constancia de visita. Es un documento que, sin tener carácter contractual, acredita la visita realizada por intermediación del agente inmobiliario. Ahí van a estar los datos de la persona que visitó y si coinciden con el comprador, es nuestro cliente, ¿no? Es un documento muy importante en la intermediación inmobiliaria, puesto que firmado por el comprador demuestra que el agente inmobiliario cumplió su función de intermediación inmobiliaria, presentando al propietario o captando un cliente interesado en la propiedad. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un contrato de intermediación inmobiliaria. Normalmente va más o menos así. Conste por el presente documento el contrato de intermediación inmobiliaria que celebra de una parte fulanito de tal, quien se denominará el propietario, y de otra parte fulano de tal, a quien se llamará el agente inmobiliario, ¿no? Bajo los siguientes términos. Primero, el señor tal es el propietario del inmueble ubicado en tal lugar, inscrito en la partida tal del registro de propiedad inmueble. O sea, aquí ya estamos definiendo no solo quién es el vendedor, el propietario, sino además quién el inmueble, ¿no? ¿Cuál es el inmueble? Segundo, el señor tal es el agente inmobiliario debidamente acreditado ante el Ministerio de Vivienda, ¿no? O puede ser también persona que se dedica con mucha experiencia a la venta de inmuebles, en fin. Luego vendrá el objeto del contrato. El propietario manifiesta que ha tomado la decisión de vender el inmueble descrito en la cláusula primera, para lo cual contrata los servicios del agente inmobiliario. Entonces, el objeto del contrato es la contratación de un servicio. ¿Cuál es ese servicio? A continuación, cláusula cuarta. El agente inmobiliario se compromete a gestionar y promocionar la venta del inmueble descrito en la cláusula primera con el fin de conseguir un comprador, o podría ser un arrendatario, depende, ¿no? Y a su vez el propietario se compromete a pagar como comisión, y ahí se pondrá pues, ¿no? El 3, el 4, el 5% del precio final de venta del inmueble, que deberá ser cancelado en su totalidad, y ahí viene también para que se pongan de acuerdo, al momento de la firma de la minuta o la firma de la escritura pública. Lo ideal sería a la firma de la minuta, para que de una vez ya le cancelen a la gente y esté tranquilo. Pero los propietarios normalmente no aceptan eso porque su lógica es, ¿cómo le voy a pagar al agente inmobiliario la comisión completa si a mí todavía no me han pagado el precio completo? Y tiene cierto sentido. Entonces, prefieren pagar la comisión completa a la firma de la escritura pública, que es lo que la segunda opción. Pero si se quiere ser un poquito más cuidadoso y evitar cualquier riesgo de que no nos paguen la comisión al agente inmobiliario, se puede vender, se puede poner que en esa cláusula diga que el pago será mediante un cheque a nombre del agente inmobiliario que puede haber sido entregado a la minuta al vendedor. O sea, al momento de la venta, tendría que haber una cláusula que diga eso, ¿no? Que el precio de venta de ese inmueble está siendo pagado por el comprador al vendedor mediante, no sé, pues 2 cheques, pongamos. Uno a nombre del vendedor y otro a nombre del agente inmobiliario, que sumados dan el precio de venta. Claro, eso requiere una explicación, un entendimiento y que lo acepte tanto el propietario vendedor como el propietario comprador. Y si el comprador viene financiado por un banco, el banco no lo va a aceptar, por lo menos de la parte que el banco presta, ¿no? Entonces ahí podría salir de la primera parte que pone al momento de la minuta del comprador de su bolsillo, ¿no? De su patrimonio. Y ahí sí podría haber 2 cheques, ¿no? Uno para el propietario vendedor y otro para el agente inmobiliario. El punto nuevamente va a ser, pero el propietario no quiere que le den la comisión completa antes de que se firme la escritura. Bueno, guárdemelo. Si es un cheque de gerencia y está a nombre del agente inmobiliario, el propietario no puede cobrarlo. Guárdemelo, me lo entrega cuando le hayan cancelado al momento de la escritura. Son, digamos, tips, ideas que se les puede presentar. Quinta, en caso se celebre un contrato preparatorio de compromiso de contratar con pacto de arras, lo que estábamos viendo también, el propietario pagará puede ser el 50%, el 20% de la comisión de lo recibido en calidad de arras, a cuenta de la comisión total pactada. Y en caso se produzca el incumplimiento del comprador y el propietario conserve las arras, el agente inmobiliario conservará también el porcentaje recibido de las arras, sin perjuicio de percibir el íntegro de la comisión cuando se vende el inmueble a otro comprador, porque también puede haber un propietario que nos diga, no señor, que usted ya le di un adelanto, ¿no? Pues era en otro momento, con otro comprador que desistió, ¿no? De ser el vendedor, más bien, quien desista de la venta, asumirá íntegramente la devolución del doble de las arras. Acuérdense que hemos estudiado, las arras implica que si desiste el vendedor, tiene que volver el doble. Pero como le ha dado un adelanto a la gente,
no le va a ir a pedir a la gente, oye, devuélveme el doble de lo que te di, ¿no? Por eso pongo acá, si ser el vendedor quien desista, asumirá íntegramente la devolución sin obligación para el agente inmobiliario de devolver lo recibido a cuenta de la comisión, obviamente, ¿no? Luego tenemos por acá, uy, ya se me pasó, acá está. Sexto, se establece como precio inicial, siempre es bueno poner un precio de partida, el monto de tanto, el mismo que queda sujeto a variaciones según el estudio de las ofertas formuladas y la aprobación del propietario. Ambas partes acuerdan que el presente contrato es con carácter de exclusividad por un plazo de, ahí va un tiempo, ¿no? 6 meses, ¿no? No pudiendo el propietario contratar a otro agente inmobiliario o vender directamente el inmueble, de lo contrario el propietario se obliga a pagar la comisión pactada en la cláusula 4. El pago de la comisión se respetará si vencido el plazo establecido en la cláusula. Bueno, esta cláusula anterior hay que entender, ¿no? Que vencido el plazo, oh, perdón, esta cláusula anterior es que es con exclusividad. Entonces, no puede el propietario contratar a otro agente ni vender, sino pagar la comisión. Acá, si venció el plazo establecido en la cláusula precedente, el inmueble es vendido a un cliente presentado por el agente, por lo cual el agente entregará bajo cargo una lista de comisión. Entonces, se respetará este pago de la comisión aún vencido el plazo si el que compra termina siendo una persona que el agente inmobiliario había captado, ¿no? Es su cliente, pues, tiene que respetarse. Novena, el propietario se compromete a brindar al agente inmobiliario todas las facilidades para que éste pueda mostrar el inmueble en venta a los posibles compradores. Ahí se puede poner, pues, horarios de visita o si le dará la llave, en fin, ¿no? Lo que coordine. Ya para ir terminando, cláusula décima que ha establecido que, bueno, la seguridad, limpieza y buena apariencia del inmueble en venta correrá por cuenta del propietario, ¿no? Porque hay que a veces invertir un poquito en mejorar el inmueble. Decimo primero, el agente inmobiliario presentará reportes periódicos de la gestión realizada que serán entregados bajo cargo del propietario, porque es bueno que sepa en qué, ¿no? O sea, en qué medios se está difundiendo, se está publicitando y qué personas se están yendo a visitar, para que también quede constancia bajo cargo de que esas personas son nuestros clientes, ¿no? Si acaso los vuelvan a buscar. Y en caso del propietario desista de la venta, deberá, bueno, esto es una cláusula opcional, ¿no? Esto normalmente los propietarios no lo aceptan, pero yo lo pongo ahí para ver, pues, protección de la gente, ¿no? En caso del propietario desista de la venta, deberá reembolsar al agente inmobiliario todos los gastos incurridos, hay que precisar una suma. Es mejor precisar una suma, porque si pones así nomás todos los gastos, tendrías que presentar todas las boletas. Mejor un cálculo, una suma, tal, según lo que estén dispuestos a invertir, ¿no? Manteniéndose la obligación para el propietario de pagar la comisión acordada si a futuro vendiera el inmueble a un cliente presentado por el agente inmobiliario. Bien, entonces ahí termina ya la fecha, las firmas, y con eso termina el ejemplo de contrato de intermediación, y con eso también ha terminado esta conferencia, esta disertación, este material, esta exposición.